Y como siempre acostumbramos, queridas hermanas y hermanos, antes de proceder con cualquier otra cosa, debemos comenzar con la lectura de la ley. Así que, si nos es posible, mi querido hermano, por favor, abramos nuestras Biblias en Éxodo, capítulo 20. Vamos a proceder a la lectura de los 10 mandamientos, específicamente los versículos del 1 al 17. Esto lo hallamos en el libro del Éxodo, en su capítulo 20, abarcando desde el versículo 1 hasta el 17. Cuando lo recibas, mi hermano, procede a leer. Y Dios pronunció todas estas palabras diciendo: Yo soy el Señor tu Dios, quien te ha sacado de la tierra de Egipto, de la casa de la esclavitud. No tendrás otros dioses aparte de mí. No te harás imagen tallada ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellos, ni los servirás, porque yo soy el Señor tu Dios, un Dios celoso, que castigo la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y muestro mi misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es día de reposo para Jehová tu Dios. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna que le pertenezca a tu prójimo. Y el hermano James nos ha leído para nosotros los 10 mandamientos que el Señor mismo entregó en persona. Obtengamos un segundo testimonio de esto, mis queridas hermanas y hermanos. Vayamos ahora al rey Salomón, al libro de Eclesiastés, capítulo 12. Leímos de Moisés, el legislador. Ahora leamos del hombre más sabio que vivió, el rey Salomón. Veamos qué tiene que decir sobre estos mandamientos que la gente enseña erróneamente que han sido abolidos. Eclesiastés 12, hermano mío, leamos los versículos 13 y 14. Cuando lo tengas, adelante y lee. Escuchemos la conclusión final de todo este asunto. Temamos a Dios y guardemos sus mandamientos, porque en esto consiste el deber fundamental de todo Amén. ser humano. Porque Dios traerá a juicio cada una de nuestras obras, junto con cada cosa oculta y secreta, sea esta buena o sea completamente mala. Hermanas y hermanos, por eso enseñamos y guardamos los mandamientos del Señor, porque la Biblia dice que todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, y todos seremos juzgados según nuestras obras. Ahora hay quienes dicen, eso es solo del Antiguo Testamento, hermano Tony, estamos en la nueva dispensación, no hay que preocuparse por los mandamientos, no discutan con ellos. Diríjanse al último libro de la Biblia, el Apocalipsis. De hecho, vayan al capítulo final, el Apocalipsis capítulo 22, y en muchas de las Biblias que tienen, verán que es la última página. Así que, realmente, no puede haber nada más definitivo que esto. Apocalipsis Tienes capítulo razón. 22, versículos 14 y 15. Vamos a ver lo que nos dice este libro sagrado. Apocalipsis capítulo 22, versículos 14 y 15. Adelante, hermano. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que tengan derecho al árbol de la vida y para que entren por las puertas en la Amén. santa ciudad, porque fuera de ella quedarán los perros y los hechiceros y los fornicarios y los homicidas y los idólatras y todo aquel que ama y practica la mentira. Así que vemos que esto es un asunto de salvación, hermanas y hermanos. Gracias al Señor por la lectura de la ley. En el nombre de Jesús, amén. Así que para aquellos que quizás no estén al tanto, vamos a proceder a poner el título de nuestra lección en pantalla. El título de la lección que abordaremos hoy se llama Los apócrifos a juicio. Es realmente la palabra de Dios y para que quede bien claro, lo repetimos una vez más. Los apócrifos a juicio. ¿Es esta la verdadera palabra de Dios? Muy bien, volvamos.
Pero tienes que probarlo primero. El libro dice, probad todas las cosas, ¿verdad? Muy bien, entonces probemos todas las cosas. Y, hermanas y hermanos, la razón por la que hacemos esto hoy es que hay mucha gente aquí que considera que este apócrifo es la palabra de Dios y creen que es igual a los 66 libros que actualmente tenemos en la Biblia Reina Valera. Pero la Biblia misma nos dice exactamente cuáles son las escrituras. Cualquier cosa fuera de la Biblia no puede considerarse escritura santa o inspirada. Así que, lo que hicimos, hermanas y hermanos, nos sentamos y examinamos este libro. Mucha gente que habla de este libro ni siquiera lo ha leído, pero nosotros lo leímos por ellos. Nosotros hicimos el trabajo pesado por ellos. Así que vamos a poner la Biblia y los apócrifos sobre la mesa para ver si coinciden o si hay contradicciones. Y si ustedes ven algunas contradicciones, entonces tendrán que determinar cuál de ellas es realmente la palabra del Señor. También les daremos un poco de historia sobre los apócrifos. Y una cosa más, si Dios lo permite, veremos si Jesús guardó la fiesta de la dedicación que está mencionada en este libro al que llaman Hanukkah. Así que pondremos todo sobre la mesa, hermanas y hermanos, y podrán determinar si es la palabra de Dios. Así que entremos en esto. lo entiendo Alabado perfectamente. sea el Señor. Vayamos a 2 Timoteo capítulo 2. Siempre me gusta empezar aquí. 2 Timoteo capítulo 2. Y, hermano James, queremos continuar en los versículos 15 y 16. Si suena un poco nervioso, les pido que perdonen a su hermano. Pero lo arreglamos, amén. Tienes razón, hermano. Soy de Timoteo capítulo 2. Leamos los versículos 15 y 16 y luego vamos a saltarnos algunas secciones. En cuanto lo tengas listo, mi amado hermano, por favor, adelante y lee. Esfuérzate por presentarte a Dios como alguien Amén. aprobado, un trabajador que no tiene motivo para avergonzarse, que maneja con exactitud la palabra de la verdad. ¿Ustedes ven lo que dice la Biblia? Dice que tenemos que dividir correctamente la palabra de verdad. Pero ¿qué es lo que les dicen a ustedes? Que a este libro de aquí le faltan algunos libros. Dicen que está mal traducido. Dicen que ha sido manipulado. Si ese es el caso, esta no es la palabra de verdad. Tienen que dejar Así es, esto hermano. a un lado y ocuparse de otra cosa. Pero vemos que tenemos que dividir correctamente esta palabra de verdad y qué es lo que no hacemos. Siguiente versículo 16. Pero evita las profanas y las vanas palabrerías. Sí, señor. Porque éstas aumentarán cada vez más la impiedad. Eso significa que el libro está cerrado y su boca está abierta. Y nosotros hacemos todo lo contrario. Abrimos el libro y lo leemos. Amén. Así Quedémonos en este capítulo de 2 Timoteo 2. Y si pudieras, mi hermano, por favor, ve al versículo 24. Veamos qué más tenemos que hacer como siervos del Señor. Versículo 24. Y el siervo del Señor no debe contender, sino Sí, que señor. ha de ser afable y paciente Solo con somos todos tan los clementes con hombres, Israel. con todos los hombres. Uy, adelante. Con aptitud para la enseñanza, con paciencia. Así que, según la palabra de Dios, no vas a la esquina a intentar pelear con alguien porque no esté de acuerdo contigo. No vas a la esquina a que los gentiles besen tu bota sucia. Eso no tiene ningún sentido para mí en absoluto, hermana. Hombre, no creo que te hayan oído en la televisión, los que odian y están escuchando. Leamos eso de nuevo, versículo 24. Y el siervo del Señor no debe ser Sí, señor. contencioso, sino que debe ser amable Sí, para señor. con todos los hombres, apto para enseñar, otra cosa podría sufrido, con toda mansedumbre, instruyendo a aquellos que se oponen, por si acaso Empieza- Dios les concede el arrepentimiento para el pleno conocimiento de la verdad. Porque lo único que se supone que debemos hacer es predicar este evangelio, porque estamos tratando de salvar almas, hermanas y hermanos. No estoy aquí para vender mi CD, no estoy aquí para intentar sacar dinero de tu bolsillo, no estoy aquí para intentar acostarme con tu mujer, estoy aquí para intentar salvar Gloria a almas. Dios. Amén. Y si alguien está detrás de este púlpito por otra razón, no ha sido enviado por el Señor. Claro. Versículo 26. Y aquellos que logren recobrarse de la trampa del diablo, a quienes él tiene cautivos a su antojo. Sí, Señor. Permanezcamos ahora en 2 Timoteo y vayamos al capítulo 3. Diríjanse directamente al capítulo 3 y leamos el versículo número 1. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 1. ¿Qué nos dice, mi hermano? Sabe también esto, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Y hermanas y hermanos, debería ser obvio que estamos en los últimos días. Ahora tienen a estos falsos profetas pidiendo sus declaraciones de impuestos. ¿Quieres mi declaración? Quiero un test de drogas porque algo fumas. Quiero un test de drogas igual. Pero divago. Dirígete ahora al versículo 13. 13. Pero los hombres malos y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados.
¿Han visto lo que dice el libro? Van a venir con estos espíritus seductores, empeorando cada vez más y más, simplemente tratando de engañar a la gente. Y ellos mismos están siendo engañados, hermanas y hermanos, y se les acercan de una forma muy suave y sutil. ¿Los han visto en redes sociales o en persona? Sí, hermano Bowie, ese es mi maestro. Ben Yesharela. Nosotros, los hebreos, con esto, con aquello y con lo que sea. 5 minutos más tarde, ¿sabes, hermano James? Bowie está enseñando mal. Aquí vamos, no Lo hay oí. letra J en hebreo, así que ustedes no deberían estar invocando el nombre de Jesús. A la Biblia le faltan libros perdidos como este apócrifo. Deberían estar lidiando con eso. Ustedes no están enseñando que el hombre blanco es el diablo, todas esas cosas suaves con las que vienen hermanas y hermanos tratando de seducirlos y engañando y ellos mismos siendo engañados. Adelante, hermano. versículo 14. Pero tú persevera en todo aquello que has aprendido y de lo cual te has convencido plenamente, sabiendo de quién lo recibiste. Hermanas y hermanos, hay gente en la IOG que estuvo por 5, 10, 15, 20 o más años, que venía a clase cada sábado haciendo siempre lo que se suponía que debían hacer. Entonces, ese espíritu seductor comenzó a susurrarles Sí, al oído. así es. Sabes que J es hebreo, sabes que podemos tener múltiples esposas, esto, aquello y lo que sea. Y así los hicieron abandonar la clase. ¿Y qué es lo tan malo de eso? Ni siquiera tenían un sitio a donde pudieran ir. ¿Acaso no dice la Biblia que debemos tener una santa asamblea cada día Así de es. reposo? Ellos están en sus casas y el tonto que los sacó de la clase está tranquilamente en su propia casa. Y tú sabes bien que él no los va a invitar allí. Porque él vive con su mamá. Puedes seguir, Tony. Les dije que hoy me iba a portar bien. Adelante, así que Tony, perdonen a su adelante, hermano. hermano. Versículo Y 15. que desde tu niñez has conocido las sagradas escrituras, las cuales señor. te pueden hacer sabio para la salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Y esa es la palabra clave para hoy. La escritura, hermanas y hermanos, como bebés en Cristo, cuando entramos en este edificio, ellos enseñaron, los maestros, el anciano B, hermano Bowie y todos los ancianos nos enseñaron lo que dice el Señor. Adelante, versículo 16. Toda la sagrada escritura es inspirada por Dios. Otra vez esa palabra, escritura. Toda escritura dada por la inspiración de Dios. ¿Y para qué es buena? Y es provechoso para la doctrina, Para la enseñanza para de la la doctrina, reprensión, para la reprensión y para la corrección. para la instrucción en justicia. Y por eso a nadie le gusta la Biblia, porque nadie quiere ser corregido, nadie quiere ser instruido, nadie quiere ser reprendido. Pero en cambio, queremos ir a las redes sociales y señalar con el dedo lo que la IOG no está haciendo. Tienes razón, Hay hermano. hermanos ahora mismo viendo esta lección en lugar de estar predicando el Evangelio. Si lo estamos haciendo tan mal, ¿por qué nos están viendo? Eso es correcto. Verso 17. Para que el hombre de Dios sea perfecto, completamente Sí, señor. preparado y dispuesto para realizar toda buena obra. Así que vemos que saber qué son las escrituras es un asunto de salvación. Entonces, quizás te estés preguntando qué son las escrituras, porque estoy escuchando todos estos libros por todas partes que la gente dice que deberíamos leer. ¿Qué son exactamente las escrituras? Que la Biblia se responda a sí misma. Vamos a Lucas 24. Porque una cosa que me encanta de esta Biblia, ella misma se define y ella misma se interpreta. Todo lo que necesitamos se encuentra aquí dentro. Lucas 24, mi querido hermano. Y empecemos esto en el versículo 25. Ahora, el trasfondo de esta historia es que cuando Jesús resucitó después de estar en la tumba 3 días y 3 noches, se apareció a un par de sus discípulos en el camino a Emaús. Y ellos no sabían lo que estaba pasando y no reconocieron que era Él. Así que estaban tratando de entenderlo, de descifrar lo que estaba sucediendo, y entonces Jesús tuvo que corregirlos. Y veamos qué les dijo. Lucas, capítulo 24, mi amado hermano, vamos a empezar esto en el versículo 25. Quisieras leer del 25 al 27. Cuando lo tengas, por favor, procede a leer. Entonces les dijo: oh, insensatos y tardos de corazón, para creer todo cuanto los profetas han anunciado. Pero sigue. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y así entrara en su gloria? Él les dijo: si hubieran entendido a los profetas, sabrían lo que pasaba. Y miren cómo los instruyó. Versículo 7, 27. Y comenzando desde Moisés y todos los profetas, Él empezó con Moisés y con todos los profetas. Y lo que poseían en aquel entonces era desde el Génesis hasta Malaquías. Adelante. él les explicó detalladamente en todas las sagradas escrituras lo que a él mismo se refería. Así que la Biblia nos acaba de definir qué son las escrituras, desde Moisés hasta Malaquías. Desde Génesis hasta Malaquías, los 39 libros que componen el Antiguo Testamento. Ahora bien, si Enoc era tan importante y valioso, ¿cómo es que no comenzó con el libro de Enoc? Él empezó con Moisés, ¿no es así? Pero nadie, absolutamente nadie, razón. quiere ir a Moisés. Ellos prefieren cerrar este libro, darte el apócrifo, el libro de Enoc, este libro, aquel libro y cualquier otra cosa que se les ocurra.
pero eso no es escritura. Hermanas y hermanos, busquemos un segundo testigo. Quédense en Lucas 24, versículo 44. Busquemos un segundo testigo de ello. Lucas 24, 44. ¿Qué dice mi hermano? Y él les dijo, estas son las palabras que les hablé cuando aún estaba con ustedes, señor. que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito en la ley de Moisés y en los profetas y en Con los salmos Moisés, acerca con de mí. todos los profetas y también en los salmos. De nuevo, presentándoles la ley de los profetas, los escritos de David, de Salomón y de otros más, y cómo se refirió él a todas estas cosas. El versículo número 45. Fue entonces cuando les abrió la mente y el entendimiento para que pudieran comprender las sagradas escrituras. Así que él no hizo mención del libro de los Macabeos. Él mencionó a Moisés y a los profetas, hermanas y hermanos. Repito, los 39 libros del Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías. Y mi pregunta es la siguiente. Cuando Jesús venció a Satanás en el capítulo 4 de Lucas, ¿acaso no recurrió él al libro de Moisés? Él no acudió a Abel y el dragón. Él lo mantuvo en las escrituras, Sí, así él lo que hizo. ese es el punto. Si alguien intenta apartarte de las escrituras, están tratando de quitarte la ventaja de derrotar a Satanás, hermanas y hermanos. No puedes derrotarlo con esto. Por más que se mantenga en secreto, él lo escribió. Lo siento, pero él fue quien lo escribió. Ay, hermano Tony P., estás diciendo blasfemias. Bueno, ya veremos si ese es el caso o no, queridas hermanas y hermanos. Eso se encuentra en Lucas 24. Vayamos ahora a Hechos, capítulo 24, porque todos los hombres del Señor estaban de acuerdo. Y de nuevo, hermanas y hermanos, esta lección no es para burlarse de nadie ni para señalar a nadie. Esto es realmente, le dije a un hermano esta mañana, realmente hice esto por la gente aquí en el Israel de Dios que podría confundirse con otros hermanos que traen esta mala doctrina. Y tenemos que detener la mala doctrina en la puerta, hermanas y hermanos. Tienes razón, hermano. ¿Acaso no dice la Biblia que un poco de levadura leuda toda la masa? Tenemos que lidiar con esto. Hechos el capítulo 24. Veamos con qué estaba lidiando el apóstol Pablo. Hechos 24. Y lo que estamos haciendo ahora mismo, como siempre, es establecer algunas escrituras fundamentales básicas. Y luego entraremos en la esencia de la lección en un momento. Hechos 24 y 10. ¿Qué dice, hermano James? Entonces Pablo, después de que el gobernador le hizo una señal para que hablara, respondió, sabiendo que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con mayor ánimo y alegría me defiendo. Así que tenían a Pablo en juicio y estaban presentando falso testimonio contra él, y él dijo, déjeme seguir y hablar por mí mismo. Y miren lo que dijo el apóstol Pablo, versículo 13 del libro de Hechos, capítulo 24, versículo 13. Adelante, hermano. Tampoco pueden probar las cosas por las que ahora me acusan. Así que le estaban mintiendo a Pablo en aquel entonces y le siguen mintiendo a Pablo incluso el día de hoy. Y Pablo dijo con su propia boca, no pueden probar las cosas de las que me acusan. Pero miren lo que él creía en el versículo 14. Mas esto te confieso solemnemente, señor. que conforme a este camino que ellos denominan herejía, de esta manera rindo culto al Dios de mis antepasados, Empieza. creyendo firmemente en todas y cada una de las cosas que están escritas en la ley y en los profetas. Cree en todo lo escrito en la ley, los profetas y los apócrifos. Tal como está escrito en la ley y en los profetas. ¿Ven cómo los siervos de Dios están en un mismo sentir, hermanas y hermanos? Lo mismo que Jesús nos señaló para leer la ley y los profetas, es lo mismo que Pablo dijo que creía. Y nadie podía vencer a Pablo con la escritura porque era fariseo Así de es. fariseos. Y predicó a Jesús del Antiguo Testamento, y nosotros deberíamos poder hacer lo mismo. Pero no vayan a ninguna parte, miren el versículo 15, Hechos 24, 15. Miren lo que Pablo aprendió de la ley y los profetas. Adelante. Y tienen esperanza en Dios, la cual ellos mismos también Sí, reconocen, de que habrá una resurrección de los muertos, tanto de los justos como de los injustos. Así que Pablo, leyendo la ley y los profetas, entendió sobre la primera y la segunda resurrección, hermanas y hermanos, porque toda la historia ya ha sido contada. ¿Quieren ustedes saber de dónde sacó Pablo eso? ¿Les importaría si leemos un poco hoy? Leamos un poco. Vayamos a Daniel, el capítulo 12. Hagamos un pequeño alto. Vayamos al libro de Daniel, capítulo 12, porque Pablo afirmó que entendía que habría una resurrección de los justos y de los injustos, y también dijo que creía en todo lo escrito en la ley y en los profetas. Así que veamos si los profetas realmente hablaron de la primera y la segunda resurrección. Daniel, capítulo 12. Mi querido hermano, solo vamos a leer un único versículo, el versículo número 2. Daniel, capítulo 12, versículo 2. Por favor, espera un momento. Solo estoy buscando unas cuantas páginas. Perdónenme por salirme del guión, pero tenemos que leer este libro. Amén. Tienes razón. Daniel 12 y 2. Cuando lo encuentren, adelante y lean. Y muchos de aquellos que duermen en el polvo de la tierra, finalmente Sí, señor. despertarán, unos para alcanzar la vida Es la eterna primera y resurrección. otros para la vergüenza y el desprecio que durará para siempre.
Esa es la segunda resurrección. Si tu nombre no está registrado en el libro Así de la es. vida del Cordero. Pero yo creía que la Biblia se contradecía a sí misma. ¿Quieres decir que el Antiguo y el Nuevo Testamento estaban ambos De acuerdo, en perfecta armonía? Entonces, ¿por qué razón necesitarías esto? Ahí lo tienes, exactamente. Bueno, continuemos entonces, mi amado hermano. Ahora, dirijámonos al libro de los Salmos, porque aunque vemos claramente que el Antiguo y el Nuevo Testamento están en perfecta armonía y en total acuerdo, todavía hay algunas personas en el mundo de la televisión rascándose la cabeza y están pensando, bueno, hermano Tony P., todo eso está muy bien, pero fíjate el hombre blanco. Y esto lo sacó de la Biblia, porque nos está intentando ocultar algo a nosotros. Cuando alguien te diga eso, dile que te encuentre el libro de Números. Si él está buscando en la parte de atrás del libro, en Corintios, no tiene ni la menor idea de lo que está hablando. No le hagan caso a estos payasos, hermanas y hermanos. Ustedes quédense con el libro. Amén. Sí, tú. Salmos 119. Ahora viene, este es el capítulo más largo de toda la Biblia. No vamos a leerlo todo, pero vayamos a Salmos 119 porque Jesús dijo, buscad los salmos, ¿verdad? Así que vamos a buscar los salmos. Sí, Señor. Él incluso mencionó a Moisés y los salmos y todo eso como parte de las escrituras. Salmos 119. Así es. Vamos a leer el versículo 105. Salmos 119, 105. Cuando lo tengas, hermano, por favor, lee. Tu palabra es una lámpara que guía mis pasos Sí, señor. y una luz que ilumina mi sendero. Así que si andas en la oscuridad, hermanas y hermanos, abran la Biblia. Es una palabra que es lámpara para vuestros pies y alumbrará vuestro sendero. Este es el tema que abordaremos. Versículo 114. Mi escondedero y mi escudo. Sí, Señor. eres tú. Entonces, ¿en qué tu pone su esperanza David? espero. La palabra En del él, Señor, ¿no es así? Y hay es. algo que noto sobre este pequeño libro, el apócrifo, no todos, pero muchos de los hermanos que promueven este libro llevan en sus vestiduras una supuesta estrella de David. Ahora, se han vuelto más astutos en estos últimos años y ya no lo llaman estrella porque saben que iremos y les mostraremos que esa es la estrella de Renfán y la estrella de Moloch, así que quitan la palabra estrella y lo llaman escudo. Mira, hermano, este es el escudo de David. ¿No leímos que era el escudo de David? Léeles de nuevo, versículo 114. Tú eres mi refugio seguro, mi amparo y mi escudo protector. Pero sigue. Mi esperanza está puesta en tu palabra. Él no hablaba de ninguna estrella de 6 puntas. Hermanas que y no. hermanos, el escudo del Señor es su palabra. Amén, sigamos. Versículo 133, 133. Salmo 119, 133. Adelante. Dirige mis pasos en tu palabra Ustedes ven cómo vemos la palabra clave. Palabra. Adelante. y no permitas que ninguna iniquidad tenga dominio sobre mí. porque la iniquidad es pecado y sabemos que el pecado es transgresión de la ley. Así que David está diciendo, ordena mis pasos conforme a tu palabra. Tu palabra es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino y yo esperaré en tu palabra. Ahora leemos todo esto para mostrarles una cosa, hermanas y hermanos, cuando vengan a ustedes y les digan que a la Biblia le faltan libros o que está mal traducida o manipulada, léanles el versículo 140. Tu palabra es muy pura. Esa palabra Pause, ha sido en verdad, manipulada muy pura, intencionadamente. Pause. Y puedes Por continuar. eso tu siervo la ama con todo su corazón. Nadie va en contra de la Biblia más que un israelita hebreo. Si tratas con un musulmán que lee el Corán, puede que no crea todo lo que éste dice, pero nunca saldrá en público a escupir su propio libro. Lo mismo ocurre con los budistas, lo mismo con los hindúes, lo mismo con cualquier otra religión que exista. Pero Jake, si hay algo en esto que no le agrada, va a buscar una lupa, va a conseguir un microscopio electrónico, lo va a voltear de arriba a abajo por todos los lados para intentar encontrar algo en su contra. Eso significa que Tienes no es razón, un hermano. siervo del Señor, porque léeles eso de nuevo, hermano, el 140. Tu palabra es de una pureza inmaculada. Por Sí, señor. consiguiente, tu siervo la aprecia y la valora. Así que si ves a alguien que se opone o se revela contra la palabra, ese no es un siervo del Señor, porque Satanás también tiene Sí, sus propios él lo siervos, hace, incluso si están absolutamente. detrás del púlpito, incluso si están guardando el sábado. Así que no piensen que porque vean a un hermano con barba y con flecos, está caminando en rectitud, hermanas y hermanos. Ese es el Jake del que deben cuidarse. Así es, Amén. hermano. Continuemos. Salmos 105. Sí, hermano Tony, entiendo todo eso, pero sabes, el hombre blanco hizo esto, y la barrera del idioma, esto, aquello, y lo que sea. De nuevo, ellos no están balbuceando cuando hablan, y el libro no está abierto, lo único abierto es su boca, y esperan tus oídos. Pero veamos qué dice el libro. No discutas con nadie, solo abre el libro y léeselo. Salmos 105 y el versículo número 5. Miren qué más dijo el rey David. Salmos 105 y versículo 5. Adelante, hermano. Recuerda sus obras maravillosas que él ha realizado, sus Sí, señor. prodigios y los juicios que pronunció con su propia boca. Así que David le está diciendo a alguien que recuerde la palabra del Señor, el juicio de su boca. ¿A quién le hablaba? Versículo número 6. Oh, vosotros, simiente de Abraham, su siervo, vosotros, hijos de Jacob, sus escogidos. Él
nos está diciendo que recordemos la palabra porque nuestra memoria es a corto plazo. Tan pronto como el Señor nos sacó de la tierra de Egipto, Moisés estuvo en esa montaña 40 días y 40 noches con nuestros pies aún mojados de cruzar el Mar Rojo, y ellos construyeron 2 becerros de oro. Esa es nuestra gente, y la manzana no cae muy lejos del árbol, ¿verdad que no? Eso es correcto. Así que el rey David dice, recuerden su palabra. ¿Cómo la recuerdan? Leyéndola, hermanas y hermanos. Leyendo y estudiando tu libro. ¿Qué se supone que hagamos? Versículo 7. Él es el Señor nuestro Dios. Sus juicios están en toda la versículo 8. tierra. Él ha recordado su pacto ¿Por para cuánto tiempo, siempre, hermano? Puedes para seguir adelante. siempre. La palabra que Él mandó a 1000 generaciones. Su palabra es buena por 1000 generaciones. Eso es antes de nosotros y más allá de nosotros, hermanas y hermanos. ¿Qué tan poderoso puede ser alguien, el hombre blanco o el coco que digan esta semana para entrar en esta Biblia y estropear la palabra del Señor? ¿No dijo él que su palabra no volvería a él vacía? Tienes El razón, problema hermano. es que simplemente nunca queremos obedecerla y buscamos cualquier excusa para ser desobedientes. Un último es, lugar hermano. al que quiero ir, vayamos a Isaías capítulo 28. ¿Están todos bien hoy, familia? Alabado sea el Señor. Sé que está haciendo frío afuera. Claro. Pero vamos a leer esta palabra. Amén. es Y correcto. si no la obedeces, vas a terminar bien calentito en el lago de fuego eterno. Y no quiero eso para nadie, y mucho menos Sí, para claro, mí. te escucho perfectamente, hermano. Isaías capítulo 28. Isaías 28. Todavía hay gente que solo usa el hebreo para engañar a las personas, pero veamos qué dice el libro. Isaías 28, versículo 10. ¿Qué dice, mi hermano? Porque ese precepto debe ser sobre precepto. Sí, señor. Precepto sobre precepto, una y otra vez. Línea sobre línea, sí. Línea sobre línea. Un poco aquí Empieza. y otro poco allá, con gran paciencia. Pero hermano James, tendríamos que aprender el idioma hebreo para tener una mejor comprensión de la santa palabra de Dios. No, ¿Qué nos no lo dice el creo, siguiente hermano. versículo? Porque con labios balbucientes y otra lengua, Él hablará a este pueblo. Así que el Señor va a manifestar esta palabra en cada idioma que hablamos, hermanas y hermanos. Y la única razón por la que hoy estamos hablando el inglés del rey es porque no hemos guardado los mandamientos en nuestra propia tierra. Sigue adelante, versículo número 12. A quienes Él dijo, este es el reposo con el cual podréis dar descanso a los que se encuentran fatigados. Empieza. Y este es el verdadero refrigerio, mas ellos no quisieron escuchar. Tanto que amas el hebreo, cuando el Señor te hablaba en hebreo en tu propia tierra, ni siquiera te esforzabas por escucharlo. Y ahora, hoy, pones una excusa en inglés, diciendo, bueno, necesitamos el hebreo para poder tener una mejor comprensión. ¿Sabes lo harto que estoy de escuchar esa estupidez? Es una tontería. Quizás deberíais leer algún libro. Lo vamos a leer de todos modos, pero voy a ser educado y preguntar. Vamos, tengo que salirme del guión. Una vez más, Juan capítulo 8, porque tuvimos un hermano que vino a ETL la semana pasada con esta tontería. Sí. Él es uno de ellos. Ustedes conocen al grupo de OJs, yo los llamo los no Jays. Es que no hay Jays en hebreo. Esto, aquello y todo lo demás. Entonces vayamos al Evangelio de San Juan en el capítulo 8. Y lo más curioso de todo esto era que a él no le agradaba para nada el nombre de Jesús. Decía, no existen las Jotas en hebreo. Y así, esto, aquello y lo que fuera. El nombre del Padre es Yahweh. Su nombre no cambia. Ustedes le faltan el respeto a su nombre al invocar el nombre de Jesús con J. Y él tenía a su esposa con él. Y yo le pregunté a su esposa y tengo testigos. Le dije, señora, ¿dónde está la tierra prometida? ¿Saben lo que ella dijo? Jerusalén. La J es buena para Jerusalén, pero no para Jesús, oh Jehová. Y cuando ella dijo eso, sabes, mi amigo se avergonzó. Bueno, el idioma original, esto, aquello y lo que sea. Yo dije, no tienes nada más de qué hablar. Y ella lo dijo al instante, lo que significa que estos tipos no saben de qué están hablando. Pero vamos a probarlo también, ya que tanto te empeñas en amar el hebreo. San Juan capítulo 8. Y aunque no se diga en voz alta, hay gente en el IOG intentando escuchar esas tonterías. Y esto es para todos ustedes, los quiero mucho, pero tenemos que corregirlos porque no queremos que Satanás venga a meterse Tiene con razón. ustedes y los arruine. San Juan, capítulo 8. Esto fue cuando Jesús estaba tratando con los fariseos y sus tonterías, pero miren lo que él dijo. Juan, capítulo 8, versículos 38 y 39. Adelante, mi hermano. Yo hablo de las cosas que he visto en compañía de mi Padre, y vosotros, por Sí, vuestra señor. parte, hacéis las cosas que habéis visto en compañía de vuestro Padre. Así que Jesús estaba hablando en un sentido espiritual, pero los fariseos, pensando que él se refería a lo físico, y miren cómo intentaron replicar, versículo 39. Ellos le respondieron, Abraham es nuestro Padre. ¿De verdad me Sí. estás diciendo eso, Sherlock? ¡Qué gran revelación! Pues adelante, te escucho. Jesús les dijo a ellos, si realmente fueran hijos de Abraham, entonces harían las obras que hizo Abraham.
Así que sé que ustedes son su descendencia en el plano físico, pero si fueran su descendencia en el plano espiritual, entonces harían las obras de Abraham. Ahora no vamos a leer todo esto, pero salten al versículo número 42, porque ellos sí intentaron responder y decir que Dios era Jesús su les padre. respondió, y les dijo, 42, si Dios adelante. fuera verdaderamente vuestro padre, entonces me amaríais a mí. Eso lo hemos- Ustedes me quieren matar, pero si Dios fuera su padre, me amarían. ¿Por qué? Porque yo he emanado y he venido de la misma esencia divina de Dios. No he Siga. venido por mi propia voluntad ni por mi propia decisión, sino que fue Él, el Padre, quien me ha enviado. Ahora estaban conversando, hablaban cara a cara, igual que nosotros ahora. Nosotros hablamos inglés y nos entendemos, ¿verdad? Así que hablaban lo que fuera. Quieres decir hebreo, arameo, paleohebreo, lo que sea. Se hablaban en el idioma que entendían. Pero mira lo que Jesús dijo de ellos. Versículo 43. ¿Por qué no? ¿Por qué no sois capaces de comprender mi forma Prosigue. de hablar? ¿Es porque no podéis escuchar mi palabra? Lo oyeron, pero no llegaron a comprenderlo. Así que si alguien te trae alguna tontería diciendo que necesitas hablar hebreo para obtener una mejor comprensión de la palabra del Señor, ¿acaso hablas mejor hebreo que estos fariseos? Pero todo lo que Jesús dijo les pasó por encima. Porque si no tienes el Espíritu del Señor, no lo vas a entender. No me importa qué idioma estés hablando. Así que humíllate, pídele al Señor que te dé entendimiento y Él te mostrará su libro, incluso en el inglés del rey. Y para que vean la gran hipocresía de estos tipos, te van a decir que tienes que aprender hebreo, pero luego se dan la vuelta, hermano James, y te piden el diezmo. La palabra diezmo Así es es. inglesa. De hecho, es del inglés antiguo. Exacto, hermano mío. No hablo de esa de 40 onzas que bebían. Pero seguro tu diezmo lo usarán para eso. Tienes razón, mi hermano. Pero teníamos que sacar esto a colación, hermanas y hermanos, porque no queremos lidiar Tiene con ninguna sentido, tontería. hermano. ¿Se entiende, familia? Un lugar más. Vayamos a Éxodo 34. Porque cuando ese tipo entró ahí con esa locura, a veces simplemente hay que ponerle un alto, hermanas y hermanos. Así que después de que su esposa dijo Jerusalén, de nuevo, él trató de, ¿sabes?, salvar las apariencias y trató de, ¿sabes?, arreglarlo. Su nombre es Yahweh, nunca cambia, esto, aquello y lo que sea. Aún así, seguía teniendo un problema con la letra J. Y me doy cuenta, el hermano Elías y yo estábamos allí. El hermano Elías es otro maestro. Ambos teníamos nuestro libro abierto, pero su libro no estaba abierto cuando él estaba hablando tanto. Así que le digo, ¿sabes qué, hermano? Déjame hacerte una pregunta. Éxodo 34, un versículo, el versículo 14. Así que tú dices que su nombre no cambia, que su nombre es esto, aquello y lo que sea. Pero veamos qué nos dice el libro. Éxodo 34, versículo 14. ¿Qué dice mi hermano? Porque no adorarás a ningún otro Dios, pues el Señor, cuyo nombre es celoso, es un Dios celoso. ¿Con qué empieza jealous? Celoso no es un nombre. El libro no decía que su nombre era celoso. Mira, cuando lidias con un tipo así, él no estaba allí para aprender, estaba allí para enseñar. Así que adivina qué, vas a enseñar en el estacionamiento. No vas a venir aquí con esas tonterías. Sí, así que se fue. Ojalá, si Dios quiere como yo, el principal, no estoy esta semana, que haya regresado. Pero solo quería aclararles esto porque no quiero que nadie les dé esta mala doctrina de que tienen que aprender hebreo. Tiene sentido, pero ese no es el tema del título. Hoy vamos a tratar el tema de los apócrifos, así que, ¿qué es exactamente esto de los apócrifos? Tenemos unas diapositivas para ustedes. Vayamos a la primera diapositiva, la número 1. Y, hermanas y hermanos, esto que les voy a leer es del Diccionario Bíblico Compacto. ¿Están familiarizados con este librito que tengo aquí? Todos lo tienen. Les dice que Cam no es el negro. Pero miren lo que dice sobre los apócrifos. Diccionario Bíblico Compacto, página 48, apócrifos. ¿Qué dice, hermano James? Oculto y de naturaleza espuria. Así que tenemos dos definiciones para la palabra apócrifa, oculta y espuria. Vamos a definir espuria en un momento, pero lee el resto para ellos, hermano. Libros y capítulos intercalados entre los libros canónicos del Antiguo Testamento en la Sí, Vulgata, señor. pero no hallados en las escrituras hebreas. Así que estos apócrifos fueron insertados en el Antiguo Testamento, en la Vulgata. ¿Saben ustedes qué es la Vulgata? La Biblia católica. Así que si alguien les viene con cuentos diciendo que lo escondieron y lo quitaron, está justo ahí, en la Biblia católica. Hay 1.000 millones de católicos en este planeta y ellos tienen los apócrifos. Entonces, ¿quién esconde qué? Tienes razón. Y dice que no se encuentra en las Sagradas Escrituras hebreas porque los profetas hebreos no lo escribieron. Ahora bien, eso es lo que el diccionario nos está diciendo. Vamos a definir qué significa la palabra espurio. Pasemos a la siguiente diapositiva. Esto es de dictionary.com. Y esta es precisamente la definición de lo que entendemos por espurio. ¿Qué es lo que nos dice al respecto, hermano James? Espurio, Sí, por pausa. supuesto, Se señor. refiere a algo que no es verdadero, que no es genuino, que no es lo que realmente aparenta ser. Pausa. Es decir, es falso o una imitación. Oh, yes. Vaya. ¿Cuál es el siguiente? Espera Falsificar. un momento. ¿Quieres decir que la palabra apócrifo significa literalmente falso, de imitación, falsificado? o sea, falsificado? A ver, usemos un término más callejero para esto. Pirata.
Opia. ¿Cómo lo dicen los jóvenes de hoy? Catfish. ¿Y cómo lo dicen los que son aún más jóvenes? Mentira. Aquí mismo se les está indicando que esto no es la palabra de Dios. Bueno, miren, si ustedes no creen eso, entonces pasemos a la siguiente diapositiva. Ahora, dijimos que se encuentra en la Biblia católica, así que veamos qué dicen los propios católicos al respecto. Esta es la diapositiva número 3. Esta es la enciclopedia católica en línea y veamos qué tiene que decir el gran Papa sobre este libro. Es el Papa. Así que esta es la enciclopedia católica en línea, hermano James. Lee por favor lo que dice sobre los apócrifos. Adelante, hermano mío. Apócrifa. Sí, señor. El término apócrifa no tardó en adquirir una connotación bastante desfavorable, la cual se ha mantenido hasta el día de hoy, implicando tanto la ausencia de autenticidad como la carencia de canonicidad. Así que te está diciendo, incluso los propios católicos te están diciendo que este libro es falso porque carece de autenticidad y de canonicidad. Ahora, si los católicos, quienes lo tienen en su propia Biblia, te dicen que es falso y apócrifo, ¿por qué intentas lidiar con él? Pero pusieron algo más sobre la mesa. ¿Qué más dice? La atribución de un nombre de gran renombre, de una figura célebre del pasado remoto, a un libro por su verdadero autor fue, en algunos casos, al menos, una mera ficción literaria. Literatura de ficción. Adelante. Que no engañó a nadie, excepto a aquellos que eran ignorantes. Espera un minuto. Los católicos te están diciendo que los apócrifos no engañan a nadie más que a los ignorantes. Y no creo que quisieran decir que eres tonto, solo que no sabes. Pero te están diciendo que el libro que está en su propio libro no sirve. Y dicen que lo que hacen es tomar el nombre de un autor famoso, ponerlo aquí, pero no le pertenece porque él no lo escribió. Y te voy a dar un ejemplo. Adelante. Eso es igualmente válido para la llamada sabiduría de Salomón. La que se conoce como la sabiduría de Salomón en este apócrifo. Escrito y puedes en seguir griego, adelante. y que además forma parte del canon sagrado y venerable de la iglesia. Así que Salomón no escribió la sabiduría de Salomón. Fue escrito por otra persona. Le pusieron el nombre de Salomón y esta gente se lo creyó por completo, de principio a fin. Así que este libro significa literalmente que es falso, que es apócrifo. Y los católicos, los propios católicos, te están diciendo que no es genuino. Pero ahora démosle una definición más secular. Vayamos ahora al diccionario Merriam-Webster. Les voy a dar un recurso más para que lo tengan. Y esta es la definición de apócrifa y apócrifo. Vamos a analizar la palabra apócrifo un poco más adelante. Una es un sustantivo y la otra es un adjetivo. Un adjetivo. Diccionario Merriam-Webster, apócrifa, apócrifo. ¿Qué nos dice, hermano James? Dos definiciones. Escritos o declaraciones de autenticidad muy dudosa, o cuya veracidad está en entredicho. Autenticidad dudosa. Merriam-Webster no tiene vela en este entierro, pero él dice que los apócrifos significan escritos o declaraciones de autenticidad dudosa. ¿Y cuál es el siguiente? Apócrifo. Todavía te dice que es falso. Así que lo oíste del diccionario bíblico compacto, lo oíste de Dictionary Online, lo oíste de la enciclopedia católica, y lo oíste del diccionario Merriam-Webster. ¿Cuántas veces tienen que decirles que esto no es la palabra de Dios, hermanas Así es. y hermanos? Pero para ser justos, ya que estamos en esto, el libro dice, saben que seamos justos. El Señor dice, juzguen con justicia, abramos el apócrifo en sí y dejemos que hable por sí mismo. Asegurémonos de que no haya absolutamente nadie mintiendo sobre esto. Así que pasemos a la siguiente diapositiva, la número 5, y este es el primerísimo libro de los apócrifos, conocido como Hino Esdras. No el Esdras que encontramos en la Biblia, sino este Esdras. Este es Esdras, capítulo 1, y este es el versículo 19. ¿Qué dice, hermano James? Así pues, los hijos de Israel, todos los que estaban presentes, celebraron la Pascua en aquel momento y la fiesta del pan sin levadura durante 7 días completos. Así que sé lo que es la Pascua, pero ¿qué demonios es el pan dulce, hermanas y hermanos? Quizás me lo perdí. ¿Algo de Jiffy Mix? Espero que no. ¿Hay algo con cerdo? Bueno, entonces, vayamos a Éxodo, capítulo 12. Veamos cuándo el Señor instituyó la Pascua y si mencionó algo de pan dulce. Así que dice, celebraron la fiesta, según los apócrifos, la fiesta del pan sin levadura por 7 días. Bueno, veamos lo que nos dice la palabra del Señor. Éxodo capítulo 12, tenemos que asegurarnos de que estamos tratando primero con la Pascua. Así que Éxodo 12 y versículo número 11. Éxodo capítulo 12 y versículo número 11. Éxodo 12 y 11. Cuando lo tengas, hermano, por favor, sigue adelante y lee.
Y de esta manera lo comeréis con vuestros lomos Sí, señor. ceñidos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bastón en vuestra mano, y lo comeréis con mucha prisa. Es la Pascua del Señor. Así que estamos abordando el tema de la Pascua. Alabado sea el Señor. Ahora veamos qué viene después de la Pascua, si es la fiesta del pan sin levadura. Versículo 17. Y deberéis observar la festividad de los panes sin levadura, pues en este preciso día yo he sacado a vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, habréis de observar este día a lo largo de vuestras generaciones como una ordenanza perpetua. Tenemos aquí una contradicción, hermanas y hermanos. Este libro apócrifo nos dice que la fiesta del pan dulce es por 7 días, pero la Santa Biblia, ¿qué nos dice sobre la fiesta? Pan sin levadura. Ahora, hay algo muy particular de Israel. Ellos siempre tienen una respuesta, una réplica. Así que un falso profeta se autoproclamó intentando justificar esto, y lo que él afirmó fue que cuando los hijos de Israel estaban comiendo el maná tiene sabor a miel. Por lo tanto, ese es el pan dulce del que hablaba el apócrifo. Claro, el libro no estaba abierto cuando dijo eso. Solo hablaba por hablar. No voy a discutir con alguien así. Vayan a Éxodo 12, versículo 39, porque tengo que hacerles una pregunta. Un tipo así nunca vendría a preguntas y respuestas. Nunca le hará una pregunta al que llama. Él nunca vendrá al estudio bíblico después de clase. Lo que harán es que irán en su coche, encenderán la cámara, entrarán a su casa, en la habitación, y encenderán la cámara, James. O saldrán a su balcón y porche y encenderán la cámara y empezarán a hablar de cómo el IOG no está enseñando bien. Porque tú no asistes al estudio de la Biblia. Prefieres estar solo porque quieres ser el tipo más listo de todo el lugar. Bueno, es muy fácil ser el tipo más listo de la sala cuando estás completamente solo. Pero ni pueden hacerlo bien. Eso es correcto. Y cuando ese tipo dijo eso, que esto está hablando de que ellos hicieron pan sin levadura con maná. Éxodo 12 y 39. ¿Qué dice el libro? Y cocieron tortas sin levadura, preparadas con la masa que habían sacado de la tierra de Egipto. Hornearon tortas sin levadura con el maná que habían sacado de Y Egipto. con la masa que habían Adelante. sacado de Egipto, pues no estaba Adelante, leudada, por favor. porque Claro que fueron sí, señor. expulsados de Egipto y no pudieron demorarse, ni tampoco habían preparado para sí ningún tipo de provisiones. Ahora entiendo la razón por la que no les agradaba el Israel de Dios, porque nosotros Así es. leemos el libro y el libro pone fin a toda esa tontería. Así que pueden observar aquí que no existe tal cosa como una fiesta de pan dulce. Pero quiero mostrarles a todos ustedes algo importante. Voy a tratar de ayudar a estos hermanos en este punto. Vayamos al libro de Éxodo, capítulo 34, porque, repito, no estamos quitando absolutamente nada de la mesa. Pero en ocasiones ustedes verán en las Sagradas Escrituras que un par de festividades pueden ser llamadas por 2 nombres distintos. Así que voy a ayudar a estos chicos para ver si tienen un poco de margen. No debería hacerlo, pero bueno, hoy me siento amable. Éxodo 34. Vamos a leer el versículo 18, James, y después vamos a saltar esto. Ya veremos si el pan dulce se presenta uno de estos días. Éxodo 34 y el versículo 18. Cuando lo encuentres, hermano, por favor, sigue y lee. La fiesta de los panes sin levadura. Señor. Esta que tú has de guardar. Ay, qué lata. ¿Pan sin levadura de nuevo? Ay, perdón. Hice lo que pude. Puedes continuar. Por espacio de 7 días comerás pan sin levadura, señor. tal como yo te lo he mandado, en el tiempo señalado del mes de Abib, porque fue en el mes de Abib cuando tú saliste de la tierra de Egipto. Está bien, hermano. Baja al versículo número 22. Quiero mostrarles algo a la gente. Versículo 22. Y tú habrás de observar la fiesta de las semanas, Así que deberéis guardar Pentecostés. Adelante. de las primicias de la cosecha de trigo, Sí, y la señor. fiesta de la recolección de todos los frutos al final del año. Ahora, si van a Levítico 23, la fiesta de la semana se llama Pentecostés, porque cuentan 7 sábados, que son 7 semanas, y luego añaden uno para llegar a 50, y luego la fiesta hacia el final es la fiesta de los tabernáculos, y algunos incluso la llaman la fiesta de las cabañas, lo cual está bien, pero en ninguna parte de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, leímos nada sobre pan dulce. Bueno, miren cómo llamó el Señor a este pan sin levadura. Último lugar, Deuteronomio 16 y versículo 3. Porque queremos asegurarnos de que todo esté claro, de que pongamos todas las cartas sobre la mesa y no ocultemos absolutamente nada. Así que, cuando vengan con sus tonterías, no discutas con ellos. Simplemente abre el libro y deja que el libro hable por sí mismo. Deuteronomio 16 y un solo versículo. Veamos cómo llama el Señor a este pan sin levadura. Se lo llama dulce. Deuteronomio 16 y versículo 3. ¿Qué dice mi hermano? No comerás pan leudado junto a ellos. Sí, Por señor. espacio de 7 días comerás pan ácimo con él. Pan ácimo otra vez. Adelante. Incluso el pan de la aflicción. Entonces, ¿cómo llama la Biblia al pan sin levadura? pan de la gran ¿Y crees que aflicción. no estás afligido ahora? Espera un par de semanas cuando tengas que comer esos matzos secos.
Y hay algo que Esaú ha estado haciendo desde la pandemia. Cada año él ha estado quemando esos petardos grandes y yo no voy al de nuestro barrio. Voy al suyo y consigo los de él y todavía queman. Así que, hermanas y hermanos, ese es el pan de la aflicción. Adelante y termina eso. Cuando saliste de la tierra de Egipto con premura, para que recuerdes el día en que saliste de la tierra de Egipto por todos los días de tu vida. Amén, eso está bien, hermano. Así que vemos que los apócrifos en el primer intento fueron eliminados, pero démosle una oportunidad para redimirse. Vayamos ahora a la sexta diapositiva. Esto se refiere al libro del Eclesiástico, no al Eclesiastés, sino al Eclesiástico. Pasemos a la diapositiva número 6, por favor, si es posible. Y esto proviene de los libros apócrifos, específicamente del libro del Eclesiástico. ¿Se dan cuenta de lo astutos que pueden llegar a ser? Recuerdo perfectamente que mi maestra de la escuela dominical, la señorita Bárbara, nos advirtió diciendo, tengan mucho cuidado todos ustedes. El diablo se cree muy astuto, ¿saben? Y yo sé perfectamente a qué se refiere ella al ver esto. Ahora bien, esto se conoce como el prólogo de la sabiduría de Jesús, el hijo de Sirac, o también conocido como Eclesiástico. Así que en algunos libros lo encontrarán como Eclesiástico y en otros como Sirac. Y para darles un poco de contexto, había un hombre llamado Jesús en los apócrifos y él tenía un abuelo también llamado Jesús y supongo que su abuelo escribió un libro y empezó a recopilar todos estos dichos. Pero veamos qué fue lo que hizo este hombre. Así que este es el prólogo de la sabiduría de Jesús eclesiástico. Lee eso para la gente, hermano James. Por cuanto muchas y muy grandes cosas nos han sido reveladas y entregadas por la ley y los profetas. ¿Por quién? La ley y los profetas. Los apócrifos acaban de decirles que no es la ley y los profetas. No creo que hayan oído eso, James. Una vez más. Por cuanto muchas y grandes cosas nos han sido reveladas y entregadas a través Claro que sí, de la señor. ley y los profetas. Mi abuelo Jesús, Empiece. cuando se había dedicado con gran esmero a la lectura de la ley y los profetas, y también a otros libros de nuestros padres, Espera un momento, no lo dejes caer. Este tipo leyó la ley, los profetas y otros libros de nuestros padres. Termina de leer eso. y habiendo adquirido de ello un Empiece. juicio acertado, se sintió impulsado también él mismo a escribir algo relacionado con el aprendizaje y la sabiduría. Así que el Espíritu Santo no vino sobre él. Él no escribió lo que el Señor había dicho. Él escribió según su propio entendimiento. Y no nos dice Pedro que no hay interpretación privada de la Escritura. El santo hombre fue movido por el Espíritu del Señor para escribir lo que así dijo el Señor. Este tipo se encargó de escribir algo. Ahora, no vamos a faltarle el respeto al hermano. Vamos a dejar que hable por sí mismo. Pasemos a la siguiente diapositiva. Estos son sus escritos, Eclesiástico capítulo 25, versículo 24. Eclesiástico, capítulo 25, en los apócrifos, versículo 24. ¿Qué nos dice, hermano James? De la mujer provino el origen de todo pecado, y por su Ah, causa bueno. todos nosotros encontramos la muerte. Y estoy seguro de que todos ustedes han visto a esos personajes en la esquina. Los han visto por ahí en YouTube y en todas las redes sociales con el libro levantado bien en alto. De la mujer vino el principio del pecado y por ella todos morimos. Así es. Nasa bien sus gatas y ¿Dónde está en la Biblia? Por eso les gusta este libro. odian a las mujeres. Pero mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo es que odias a las mujeres, pero a la vez quieres tener varias esposas? Háganme que tenga sentido. Así que, según los apócrifos, la mujer se convirtió en el principio del pecado y por ella todos morimos. Veamos qué dice la Biblia. Vayamos a 1 Corintios 15. Estamos poniendo todo sobre la mesa, hermanas y hermanos. Si alguien está enseñando que este apócrifo es la palabra de Dios, tienen que dar explicaciones. Yo leí esto hace unos años en Atlanta. Hicimos un programa llamado Mujeres y el Evangelio y lo leí. Un hermano de la clase se lo tomó muy a pecho. Estaba en el estacionamiento hablando locuras. Hermano Tony, Peter no sabe de qué está hablando. Los apócrifos son la palabra de Dios. Podría mostrarle cómo concuerda con la Biblia. Así que alguien vino a buscarme y yo estuve tratando con el hermano. Le dije, está bien, hermano, vamos a hablar un momento. ¿Qué es lo que me quieres enseñar? Pues los libros apócrifos dicen esto, aquello y cualquier otra cosa. De acuerdo. ¿Dónde tienes esos apócrifos? No los traigo conmigo en este momento. Está bien, pues. ¿Sabes qué te digo, hermano? Resulta que tengo uno aquí. Aquí tienes. ¿Sabes lo que hizo ese tipo? Abrió mi apócrifa, estaba revolviendo de un lado a otro, buscando su pasaje, y me dijo textualmente, en la casa del Señor, tu apócrifa es diferente a mi apócrifa. Esta es la locura que enfrentamos, hermanas y hermanos. Sí, eso es completamente correcto. ¿Porque nadie quiere aceptar corrección? Sí.
Pero sí sabes que le dimos la patrada y sigue enojado hasta el día de hoy, estará bien. Pero veamos qué nos dice la palabra del Señor. Primera de Corintios 15 y empecemos en el versículo 21. Así que, según los apócrifos, la mujer es el principio del pecado y morimos a causa de ella. ¿Qué nos dice la Biblia? Primera de Corintios 15 y 21. Adelante. Porque, dado que la muerte entró en el mundo por causa de un solo hombre, así también por medio de ese mismo hombre llegó la resurrección de los que han muerto. Wow. Eso suena como una gran contradicción, Sí, ¿no es señor. así? Vamos a leer un poco más, el versículo 22. Porque de la misma manera que en Adán Eva todos todos mueren. encuentran la muerte, sí, de la misma manera que en Adán Empiece. todos encuentran la muerte, así también en Cristo todos serán llamados a la vida eterna. Wow, tenemos dos libros diferentes que dicen cosas distintas. Así que, mis queridas hermanas y hermanos, necesitamos un desempate. Vayamos a la carta a los Romanos, al capítulo 5, y que Pablo nos lo diga de nuevo, porque si dos libros están diciendo dos cosas completamente diferentes, no pueden ser la palabra de Dios. Romanos, capítulo 5, y leamos juntos el versículo 12. ¿Están todavía con nosotros, hermanos? Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a profundizar un poco más en esto. Romanos, capítulo 5, y el versículo 12. ¿Qué nos dice, mi querido hermano? Por lo cual, así como por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo y por el pecado la muerte. Y de esta manera, la muerte se extendió a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Así que, de nuevo, la Biblia nos dice que por medio de un solo hombre, el pecado ha entrado en el mundo, la muerte y el pecado. No dijo absolutamente nada sobre una mujer, ¿verdad? Versículo 18. Versículo Sí, señor. 18. Así pues, como por la transgresión de un solo hombre, el juicio se extendió a todos los hombres para Sí, señor. condenación. Así también por la justicia de un solo hombre, el don gratuito se extendió a todos los hombres para justificación de vida. Así que mientras por Adán vino el pecado, por Cristo Jesús vino la justificación, ese don gratuito. Último lugar, versículo 19. Porque como consecuencia de la desobediencia de un solo hombre, muchos fueron Por la constituidos pecadores. desobediencia Bueno, de la una mujer. desobediencia Adelante. de un Gracias a solo todos hombre. por mantenernos honestos. Adelante. Así pues, por la obediencia de uno, muchos serán constituidos justos. ¿Ven cómo la Biblia tiene el mismo tema? Un hombre pecó, un hombre tuvo que venir, un hombre fue injusto, un hombre fue justo. No se mencionó nada sobre la mujer, ¿verdad? Para nada. Entonces, mi punto es este. Para los hermanos en la televisión, si realmente creen que la mujer es el principio del pecado, como este libro dice, entonces, ¿por qué el Mesías no vino como mujer? Esto lo pinta Como él bien. mismo dijo, ¡ay, ay! El Mesías debería haber venido en forma de mujer. Si la muerte y el pecado llegaron a través de la mujer, entonces la mujer debió haber venido y derramado su propia sangre. ¡Oh, hermano, estás blasfemando! Bueno, esto es lo que dice tu libro, pero yo me baso en lo que dice nuestro libro, ¿estamos de acuerdo? Así que vemos ahora que la apócrifa metió la pata un par de veces, pero no la vamos a dejar escapar tan fácilmente todavía. Bueno, hermano, eso será muy bonito, pero tienes que lidiar con los macabeos. Tienes que tratar con los macabeos. Bueno, vamos a tratar con los macabeos. Vamos al segundo libro de los macabeos, capítulo 1. Ahora bien, en nuestro libro, el último de la Biblia, Apocalipsis 22, se nos dice que debemos guardar los mandamientos para poder entrar en esa ciudad, ¿no es así? Ahora echemos un vistazo al último libro de los apócrifos, que es el segundo libro de Macabeos. Queremos dirigirnos al capítulo 1 y procederemos a leer el versículo número 9. Así que aquí en la pantalla, esto es el apócrifo, el segundo libro de Macabeos, capítulo 1. Y ahora queremos leer el versículo número 9. Vamos a ver qué les están diciendo estos macabeos a las personas que deben hacer. ¿Qué nos dice, hermano James? Y ahora, aseguraos de que celebréis la fiesta de los tabernáculos en el mes de Casleu. Así que al menos acertaron con la fiesta de los tabernáculos, pero luego dijeron que debían celebrarla en el mes de Casleu. Ahora bien, la Biblia sí nombra un mes con su número correspondiente, así que el mes de Abib es el primer mes y el mes de Adar es el 12º mes. Pero quizás muchos de nosotros no sepamos qué es el mes de Casleu. No quiero que ninguno de ustedes vaya a buscarlo en Google. Quiero que lo busquen directamente en esa apócrifa y que sea la apócrifa misma la que nos diga qué significa el mes de Casleu. Así que, por favor, vayamos ahora a Puere Macabeos, a la siguiente diapositiva. Diapositiva 9, primer libro de Macabeos, capítulo 4, y lean el versículo 52 para que nos diga cuál es el número correspondiente al mes de Casleu. Adelante, hermano James. Y aconteció que el día 25 ¿A qué del mes te noveno refieres exactamente? mes, sí, del ¿Y cómo noveno se mes, llama? el cual es conocido como el mes de Casleu. En el año 148 se levantaron muy temprano por la mañana. Esperen un momento. Así que, según los apócrifos, los macabeos, a quienes tanto aman, les están diciendo que celebren la fiesta de los tabernáculos en el 9º mes. Pero eso nos suena bien, ¿verdad, hermanas y hermanos? Veamos qué nos dice la palabra del Señor. Ustedes ya saben a dónde vamos. Levítico 23. Levítico 23. Y vamos a ver cuándo es que debemos guardar la fiesta de los tabernáculos. No es necesario que sepan el nombre del mes, pero sí es fundamental que sepan cuál es el número de mes para que la estén guardando correctamente.
Levítico, capítulo 23. Y hermano James, retomemos esto en el versículo 33. Les voy a mostrar la diferencia entre la Biblia y los apócrifos si todavía no lo han captado. Levítico 23 y 33. ¿Qué dice el versículo 33? Y el Señor se dirigió a Moisés y le dijo. Esperen un momento, ¿acaso leímos algo en los apócrifos donde el No, Señor haya de dicho ninguna alguna manera. de estas Es exactamente tonterías? lo que Así que quería esa es la decir. gran diferencia, hermanas y hermanos. La Biblia nos enseña lo que así dijo el Señor. Los apócrifos nos enseñan lo que dijo quien lo escribió en ese razón. momento particular. Versículo 34. Y dirás a los hijos de Israel Empieza- lo siguiente: el día 15 de este séptimo mes, ¿De qué mes estamos el hablando? séptimo ¿Qué es mes, exactamente? se celebrará la fiesta de los tabernáculos, que durará 7 días, dedicada al Señor. No se puede discutir eso, ¿verdad, hermanos y hermanas? Así que de nuevo tenemos otra contradicción. El apócrifo dice que celebremos la fiesta de los tabernáculos en el 9º mes, pero la palabra del Señor dice que la celebremos ¿en qué? El séptimo mes. Y de nuevo, varios chicos vinieron a la clase de ATL diciendo que teníamos que leer el apócrifo. Ninguno de ellos tenía el libro en sus manos. Tenían la versión digital y les leí esto como al 9º mes. ¿Sabes lo que me respondieron? Ambos lo dijeron palabra por palabra. Lo dijeron en momentos distintos. No sabía que eso estaba allí. Así que debo leer tu libro. ¿Y ni sabes que esto estaba ahí? Pero eso es una locura, hermanas y hermanos. Apéguense a la palabra del Señor, no pueden equivocarse, ¿verdad? Y quiero mostrarles un poco los peligros, porque quizás intenten poner algunas excusas. No hay excusas para desobedecer la palabra del Señor. Permítanme mostrarles quién intentó hacer esto. Vayamos a 1 Reyes, capítulo 12 ahora. 1 Reyes, capítulo 12. Y de verdad quiero agradecerles por tener a su hermano hoy aquí. Es verdaderamente una bendición, en el nombre de Jesús. Alabado sea el Señor, Tony. En nombre de Jesús. Diario Reyes capítulo 12. Y el trasfondo de todo esto, cuando el rey Salomón había pecado ante el Señor dividió el reino, dividió las tribus. 10 tribus se fueron hacia el norte con Jeroboam, y la casa de David aún conservaba 2 tribus a su nombre, Judá y Benjamín. Ahora bien, de acuerdo con la palabra del Señor, la ley indicaba que los hijos de Israel tenían que subir a Jerusalén anualmente para las festividades y los sacrificios. Pero Jeroboam no deseaba que las 10 tribus del norte bajaran hasta ese lugar, porque en su propia mente él creía que aquel reino regresaría nuevamente a David. Leamos eso. Primer libro de Reyes, capítulo 12, versículo 26. ¿Qué nos dice mi hermano? Y Jeroboam dijo en lo profundo de su corazón: ahora el reino volverá a la casa de David. Así que le preocupaba que el reino volviera a la casa de David. ¿Por qué? Versículo 27. Si este pueblo sube a hacer sacrificio en la casa del Señor en Jerusalén, entonces el corazón de este pueblo se volverá de nuevo a su Señor, a Roboam, rey de Judá, y me matarán y volverán a Roboam, rey de Judá. Así que es posible que tuviera o no un argumento válido, pero en ningún momento se nos dice que consultara la palabra del Señor. Esto es, por el contrario, lo que él hizo. El versículo 28. Y así el rey, habiendo tomado consejo, hizo 2 becerros de oro, 2 ¿Y qué fue becerros lo de que oro, hizo? y les dijo: es demasiado para vosotros el tener que subir a Jerusalén. He aquí, oh Israel, a tus dioses, los que te sacaron de la tierra de Egipto. Vaya, este tipo puso 2 becerros de oro sobre la mesa y les dijo a los hijos de Israel: estos son vuestros dioses que os sacaron de la tierra de Egipto. Y vimos antes cómo terminó esa historia. No terminó bien, ¿verdad, hermanas y hermanos? Pero miren qué más hizo este tipo. Si eso no era malo, añadió pecado sobre pecado. Versículo 31. Y edificó santuarios en los lugares señor. más elevados, y nombró sacerdotes de entre el pueblo más humilde, que no eran de la tribu de Leví. Así que despidió a todo el sacerdocio levítico y trajo a su propia gente, a sus propios lacayos, a quienes él mismo pagaba. Porque si le pagas a alguien, puedes ordenarle que enseñe exactamente Eso es lo que tú correcto. quieras. Así que eso ya era bastante grave. Y fíjate qué otras cosas hizo este tipo. Versículo 32. Y Jeroboam instituyó una fiesta en el octavo ¿en qué mes mes, exactamente? en el ¿En qué día octavo exactamente? mes, el día 15 del mes, semejante atrás. a la fiesta que se celebra en Judá, y ofreció sacrificios sobre el altar. Así hizo en Bet-El, sacrificando a los becerros que él mismo había fabricado, y Sí, colocó en Bet-El a los sacerdotes de los lugares altos que él había edificado. Así que este hombre creó su propio día de fiesta, pero en lugar del séptimo día del mes o del séptimo mes, lo hizo en el octavo mes. Así que no puedes simplemente crear tu propio día de fiesta y decir que es una fiesta del Señor. Pero los apócrifos están haciendo exactamente lo mismo. Así que van a decir que el rey Así Jeroboam estaba equivocado, lo cual era cierto, porque lo hizo en el octavo mes. Ellos lo están haciendo en el 9º mes, hermanas y hermanos. La misma y exacta locura. Adelante y lee el 33. Así que ofreció sobre el altar que él mismo había Señor. edificado en Betel el día 15 del octavo mes. Sí,
en el mes que él había concebido en su propio corazón, y estableció una festividad para los hijos de Israel, y ofreció sacrificios sobre el altar y quemó incienso. Qué vergüenza. Y por su pecado el Señor derribó las tribus del norte por los asirios hacia el 622 a.C. Así que esto les muestra los peligros, hermanas y hermanos, de añadir a la palabra de Dios. No pueden hacerlo. De hecho, leamos eso. Volvamos ahora a Deuteronomio. Vayamos al libro de Deuteronomio capítulo 4. Deuteronomio capítulo 4 y leamos los versículos 1 y 2. Ya estamos terminando, familia, pero aún tenemos más que mostrarles. Puede que tenga que eliminar esto. Nosotros que... Está bien. Recibo esa llamada de teléfono del hermano Bowie. Sobre Tony P. ¿Qué estás haciendo que te demoras tanto? Estoy delatando. Hermano Bowie, fue precisamente toda la octava fila. Me dijeron que podía seguir adelante. Yo, la verdad, no tengo idea de sus nombres. Eran negros. Lo acotará, ¿no? ¿En qué parte estamos, hermano? Deuteronomio 4, 1 y 2. Alabado sea el Señor. Deuteronomio 4, 1 y 2. ¿Qué dice? Ahora pues, escucha, oh Israel, Sí, los estatutos y los decretos que yo os enseño para que los pongáis por obra, a fin de que viváis y entréis a poseer la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os No le añadas mando. nada. Adelante. No, ni disminuiréis de ella, No le quites nada. Déjalo intacto. Solo léelo tal como está. Adelante. para que podáis observar y cumplir los sagrados mandamientos del Señor vuestro Dios, los Sí. cuales yo os ordeno en este día. Amén. Así que vemos claramente, hermanas y hermanos, si los apócrifos te enseñan a guardar la fiesta de los tabernáculos en el 9º mes, y la Biblia dice que debemos guardarla en el 7º mes, eso es una contradicción directa, hermanas y hermanos. Y sabemos que el Señor no va a contradecir sus propias palabras, pero por muy malo que sea eso, tenemos que regresar a los apócrifos. Tengo que mostrarles otra cosa más. Ahora volvamos al primer libro de Esdras en los apócrifos, diapositiva número 10, porque este libro está por todas partes, hermanas y hermanos. Y he notado que aquellos que afirman que debemos leerlo, ellos mismos no lo han leído. No han leído absolutamente nada de lo que hemos comentado y definitivamente no van a leer algunas cosas que estamos a punto de presentar en un momento. Pero veamos esto. Primer Esdras, capítulo 5. Vamos a leer dos versículos, el 47 y el 51. ¿Qué dice, hermano James? Pero cuando se acercaba el ¿A qué séptimo mes te refieres? Sí, el adelante. séptimo mes, y cuando los hijos de Israel se encontraban ya cada uno en su propio lugar, se reunieron todos a una de común acuerdo en la plaza que está delante de la primera puerta, la que mira hacia el oriente. Bueno, entonces, ¿por qué estaban juntos en el 7º mes? Versículo 51. Sí, así es. También ellos celebraron la solemne fiesta de los tabernáculos. Sí, la fiesta de los tabernáculos exactamente como está mandado y ordenado Ahí en está la la ley, y diferencia. ofrecieron Sigue. sacrificios diariamente tal como era apropiado y debido. La apócrifa no solo contradice la Biblia, sino que se contradice a sí misma. Porque el primer libro te está Correcto, diciendo que el séptimo celebres mes del la año. fiesta de los tabernáculos en el 7º mes, y el último libro te está diciendo que la celebres en el 9º mes. Ustedes leen este libro, no saben dónde están, hermanas y hermanos. Pero lo bueno de la Biblia es que nos advierte sobre eso. Primera de Corintios 14. Primera de Corintios 14, vamos a leer los versículos 32 y 33. No saben cuándo guardarlo, si el 7º, el 8º, el 9º. No saben cuándo guardarlo. Luego añaden otra celebración, Hanukkah. Esos mismos tipos la tuvieron hace no mucho tiempo. También nos ocuparemos de eso. Primera de Corintios 14. Compartamos la sabiduría que el apóstol Pablo nos transmitió del Señor. Primera de Corintios 14, hermano Santiago, leamos 32 y 33. Cuando lo tengas, por favor, lee. Y los espíritus de los profetas están sometidos a los profetas. Amén, porque todos son unánimes. Todos leen la misma palabra de Dios. ¿Por qué? 33. Porque Dios no es el originador del desorden ni de la confusión, sino de la paz, como se observa en todas las iglesias de los santos. Así que sabemos que el Señor no está detrás de todo esto, porque Él no es el autor de la confusión. Pero si lees este embrollo, no sabes si guardarlo en el 7º mes, en el 9º mes o en cualquier otro. Y crees que Eva es la causa de toda esta caída y esta muerte. Y crees que durante la fiesta de los panes sin levadura deberías estar comiendo algo de Jiffy Mix. Ustedes no saben con qué tipo de cosas tienen que lidiar, queridas hermanas y hermanos. Es por eso que nosotros no nos ocupamos de esto. Pero por muy terrible que sea la situación, queridas hermanas y hermanos, la cosa se pone aún mejor. Ahora pasemos a la siguiente diapositiva, la número 11. Volveremos a abrir los textos apócrifos y nos centraremos en el libro de Tobías. Tobit, T-O-B-I-T. No tengo ni la más mínima idea de quién era este personaje. Pero en fin, veamos qué fue lo que nos dejó escrito.
Esta es la apócrifa, Tobías capítulo 6. Leeremos los versículos del 1 al 8, pero lo dividiremos para ustedes. Primero leamos del 1 al 4. ¿Lo tienen en pantalla? Bien, adelante, hermano. Cuando lo tengas, por favor, lee. Y mientras seguían su viaje, llegaron al atardecer al río Tigris. Y Zidalis allí se alojaron. Así que dos tipos caminaban por el río y pasaron de largo. Adelante. Y cuando el joven bajó a lavarse, un pez saltó del río y lo habría devorado. Así que vio un pez que iba a comer, luego algo pasó. Versículo 3. Entonces el ángel dijo, yo te Ahora, espera un minuto. Entonces, él caminaba con un ángel. Entonces, era un hombre y un ángel que caminaban. ¿Está bien? ¿Entendido? Toma Continúe. el pez. Sí, y el señor. joven con gran esfuerzo se apoderó de él y lo arrastró hasta la orilla. Así que le dijo que tomara el pescado. Mira qué más le dijo el ángel. Sigue. Y el ángel le dijo a él, abre el pez y saca de su interior el corazón, el hígado y la hiel y guárdalos muy bien a salvo. Usualmente, cuando pescamos un pez, lo destripamos y tiramos todo eso, pero el ángel le dijo a este hombre que tomara el corazón, el hígado y la hiel y los guardara a salvo, porque los necesitaría. Así que vayamos a la siguiente diapositiva si podemos, hermanos. Diapositiva 12. Esto aún continúa la historia, amigos. Este es el final, Tobías capítulo 6, y leeremos el resto del versículo 5 al 8. Adelante, hermano. De modo que el joven hizo todo aquello que el ángel le había mandado. Así que guardó las tripas de pescado aparte. Adelante. Y cuando hubieron asado el pescado, se lo comieron. Después ambos prosiguieron su camino hasta que se acercaron a Ecbatana. Estás diciendo, bueno, hermano Tony, ¿qué tiene de malo? Terminemos. Adelante. Wow, un momento. Espera. ¿Quiere decir que a este ángel lo llamaban Azarías? Ahora bien, en la Biblia hay una cantidad innumerable de ángeles, pero solo 3 de ellos poseen nombres propios. Miguel, Gabriel y Lucifer, quien se transformó en Satanás, el diablo. Me refiero a que tienes al ángel de la muerte y todo eso, pero ellos no tienen nombres personales. Pero en este texto apócrifo te encuentras con un ángel. Vuelve a empezar desde la línea 6. Entonces, joven, ¿de quién será que pronunció esta palabra? Sí, señor, así es, exactamente. Usted tiene un ángel, sí, un ángel muy especial, llamado Azarias. Está perfectamente bien. Puede continuar ahora. ¿De qué sirve el corazón y el hígado y la hiel del pez? Así que le hizo una muy buena pregunta. ¿Por qué me pediste que guardara el corazón, el hígado y la hiel de aquel pez? Y presta atención a lo que el ángel supuestamente le reveló, según este texto apócrifo. Y el versículo le dijo, 7. Sí, tocante señor. al corazón y al hígado. Si un Corazón e demonio hígado. o espíritu maligno aflige a alguno, debemos hacer de ello un saumerio ante el hombre o la mujer, y la persona no será más atormentada. Espera un minuto. Así que, hermanas, lo entendieron mal. No se supone que quemen salvia para deshacerse de un demonio. Se supone que deben quemar tripas de pescado. Ambos son brujería. Tienes razón. Uno está saumeando. No sé qué es. Es desconocido para mí. Pero miren qué más nos dice aquí. Así que eso era lo del pescado y, o sea, me refiero al hígado y al corazón. Lo utilizas para quemar y para ahuyentar a los demonios. ¿Y qué se hace con la hiel en el versículo número 8? En cuanto a la hiel, es muy bueno ungir a un hombre que tenga blancura en sus ojos y de esa manera él será sanado. Así que esperen un momento. Si tienen problemas de visión, hermanas y hermanos, no vayan al oftalmólogo, simplemente tomen algunas de esas tripas de pescado, pónganselas directamente en los ojos y ya estarán listos. Ahora fíjense que yo llevo gafas y James también lleva gafas, porque nosotros no nos metemos con estas historias apócrifas. Si lidias con esta apócrifa, deberías tener visión 20/20. No deberías usar lentes de contacto ni LASIK, nada de eso, y te estoy ahorrando dinero. Así que el próximo año, en inscripción abierta, no contrates plan de visión. Ve al lago Michigan y pesca un pez. Pónselos en sus ojos y reza para que tu baby mama no te eche bronca. Este es su libro. Ustedes no deberían usar gafas ni lentes de contacto, ¿verdad? Esto no me lo he inventado yo, pero veamos si la propia Biblia se encarga de eso. Ustedes ya lo saben, pero vamos a leerlo de todas formas. Vayamos a Mateo, al capítulo 17. Mateo, capítulo 17. Tienes a todos estos eruditos por ahí diciendo, sí, ustedes enseñan mal. Sí, tienen razón. Nosotros no estamos enseñando a poner tripas de pescado en los ojos. Sí, en eso tienen toda la razón. Y veamos si Jesús se encontró con alguien que tuviera un espíritu maligno. Y veamos qué fue lo que hizo Jesús. Mateo, capítulo 17, y empecemos en el versículo 14. Mateo 17 y 14. Adelante, hermano. Y cuando llegaron a la multitud, se le acercó un hombre, arrodillándose ante él y diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, porque es lunático y sufre mucho, pues a menudo cae en el fuego y a menudo en el agua. Entonces tenía un espíritu inmundo en él. Adelante. Y lo he traído ante tus discípulos, y ellos no han podido
sanarlo. Así que los discípulos no pudieron echarlo, y ahora Jesús se encargará de él. Adelante, verso 17. Entonces Jesús respondió y dijo: oh, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo tendré que estar con vosotros? ¿Hasta cuándo habré de soportaros? Traédmelo aquí, por favor. Así que dijo que le trajeran al joven ante él, y entonces Jesús lo curó. Por el bien del tiempo, pasemos al versículo 19. Entonces vinieron los discípulos a Jesús aparte y dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Ahora veamos si realmente Jesús dijo, porque ustedes no tenían ni una sola tripa de pescado. Y los apóstoles, ellos eran pescadores, ¿no es cierto? Estaban completamente rodeados de tripas de pescado y de todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué fue exactamente lo que dijo Jesús en el versículo 20? Y Jesús les respondió: por vuestra ¿Por qué? Por tu parte, incredulidad. adelante, te escucho. Vuestra incredulidad. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de señor. mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a aquel lugar, y se pasará, y nada os será imposible. Así que fe, no pescado. 21. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Así que no dijo por tripas de pescado, dijo por oración y ayuno. Busquemos un segundo testigo de esto, Mateo capítulo 9. Porque todo lo que Jesús hizo en su ministerio, hermanas y hermanos, fue sanar a la gente y expulsar espíritus inmundos. Y no leímos en ninguna parte, Mateo, Marcos, Lucas o Juan, que usara entrañas de pescado. E incluso en los Hechos de los Apóstoles, cuando lidiaban con eso, no usaron entrañas de pescado. Mateo 9 y 27. Mateo 9 y 27. Ahora, ocupémonos de algunos ciegos. Tal vez usó el descaro con ellos. Sigue. Y al partir Jesús de allí, le siguieron dos hombres ciegos, clamando y diciendo: Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y cuando él hubo entrado en la casa, los ciegos se le acercaron, y Jesús les dijo: ¿creéis que soy capaz de hacer esto? Él dijo: ¿tiene fe en que puedo? ¿Y cómo respondieron? Ellos le dijeron a él: sí, Señor. Gloria a Dios. Y mira lo que hizo Jesús, 29. Acto seguido les tocó los ojos diciendo: Mira lo que Jesús les dijo. Esto, si tienes una Biblia de letras rojas, estas palabras están en rojo. Estas son palabras de Cristo. ¿Qué dijo? según tu fe, así te sea hecho. ¿No fue lo que dijo? Según tu fe te sea hecho. No. Según tu fe, Así ¿verdad? es, Versículo y 30. se les abrieron los ojos, y Jesús les mandó estrictamente, diciendo: mirad que nadie lo sepa. Ahora ya sabes que el Señor sabe más. Israel no puede guardar secretos y quizás te lo hizo a propósito porque sabe que si nos dices que no hagamos algo, haremos justo lo contrario, ¿verdad? Así que veamos qué hicieron estos hermanos. Versículo 31. Pero ellos, al haberse marchado de allí, extendieron su gran fama por toda aquella comarca. Ese es el origen de Él lo hará, ¿verdad? Así Gloria es. a Dios. Ahora miren, Él no sanó a los ciegos con bilis de pescado. Aún así, se encontró con alguien que tenía un espíritu maligno. 32. Y mientras ellos salían de aquel lugar, he aquí, le presentaron a un hombre que no podía hablar, pues estaba poseído por un demonio. A ver si le sacó las tripas de pescado a este tipo. 33. Y cuando el demonio fue expulsado, Uy, el sí, mudo señor. habló. Y las multitudes se maravillaron, diciendo: nunca se ha visto algo así en Israel. Esperen un minuto. ¿Nunca vieron a nadie expulsar espíritus malignos en Israel? Bueno, ¿no decía el apócrifo que se hace con tripas de pescado? Claro. Esta no es la palabra del Señor, hermanas y hermanos. Ya lo leímos 4 veces, Así es es. falso. Bueno, vamos a seguir haciendo eso hasta que finalmente le entre en la cabeza a alguien. Vayamos a Proverbios capítulo 30, hermanos. Vamos a intentar terminar esto. Sé que están pensando en esos sándwiches y oreos. No quieres perder a tu público. Es muy temprano. Bueno, ¿lo ves? Hermano Bubi, era una mujer. Ella era de raza negra y ella dijo: sigue adelante. Proverbios 30, versículos 5 y 6. ¿No les haría algo así? ¿O sí? Quizás. Alabado sea Dios. Proverbios 30 y versículo número 5. Vamos a dejar que Salomón nos diga lo que ya leímos que el rey David dijo. Porque cuando les lees este libro de Tobías, de nuevo, ellos nunca lo han leído antes, pero te dirán: bueno, hermano, tienes que comerte la carne y escupir los huesos. Veamos si eso es lo que haces con la palabra de Dios. Proverbios 30 y versículo 5. Adelante. Toda palabra de Dios es inmaculada. No. Come la carne y escupe los huesos. Cada palabra que procede de Dios es inmaculada y absolutamente perfecta. Él mismo es un escudo inexpugnable para todos aquellos que en Él ponen su fe y su esperanza. Ese es el problema. No tienes la fe de que el Señor pueda preservar su palabra en cualquier momento, en cualquier idioma, sin ser molestado. Por eso tenemos los 66 ahora mismo. Versículo 6. No añadas nada a sus palabras. Sí, señor. No sea que te reprenda y seas hallado mentiroso.
Así que, si no quieres que te llamen mentiroso, consigue tripas de pescado, póntelas en los ojos y deberías tener esa visión perfecta, esa visión 2020. Si no haces eso, eres un mentiroso. Y Satanás, como dijo el hermano Julius, es tu baby daddy. Un saludo a mi hermano Julius. Continuemos, hermanas y hermanos, tenemos un punto más que queremos abordar en el libro de Tobías. Vayamos a Tobías, el capítulo 12. Y esa es la diapositiva número 13. Continuamos en los libros apócrifos, regresando al libro de Tobías, específicamente al capítulo 12 de Tobías. Y vamos a leer un único versículo, el versículo 9. Esta es la diapositiva número 13. Diapositiva 13. Y hermanas y hermanos, si ustedes quieren estas diapositivas, tendremos un código QR para compartir con todos ustedes después de que termine la lección, porque queremos que tengan esta munición para ustedes mismos. Alabado sea el Señor. Tobías capítulo 12. El libro de Tobit, capítulo 12 y el versículo 9. ¿Qué nos dice, mi hermano? Por medio de la limosna, uno se libra de la muerte. Ustedes saben que son las limosnas, eso es caridad, eso es dinero. Y dice, la limosna liberará de la muerte. Daos, ¿qué más va a hacer? Y purificará y borrará toda mancha de pecado. Aquellos que practiquen la caridad y la justicia serán abundantemente llenados de vida. Aquel ministro que te solicitó tus declaraciones de impuestos me parece que leyó esto. Porque según lo que aquí se indica, las limosnas nos librarán de la muerte y purgarán por completo todos nuestros pecados. Así que eso es lo que se encuentra en los apócrifos, pero ¿qué nos dice realmente la palabra del Señor? Vayamos rápidamente, por favor, a la carta a los Hebreos, al capítulo 9. A ver si siembras una semilla que te va a purgar de todo pecado, porque eso es lo que te enseñan ahora. Y más te vale tenerlo justo, o te avergonzarán ante toda la congregación. Tienes razón. Mi dinero, ya. Y no me refiero a esa Goldie, la del Mac, no. Estoy hablando del verdadero Mac. Lo verás mañana. ¿Acaso estoy mintiendo? Muy bien, alabado sea el Señor. Proverbios capítulo 3, disculpen, Hebreos capítulo 9. Así que, una vez más, según este libro apócrifo, tienen que pagar dinero para purificar todos los pecados. Veamos qué nos dice la Biblia que purifica los pecados. Hebreos 9 y 22. Adelante, mi hermano. Y casi todas las cosas, según la ley, son purificadas. ¿Con qué fue purgado con exactamente? Sangre, A ver, cuéntame. sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay ninguna remisión. Así que puedes sembrar esa semilla de 10,000. No va a remitir tus pecados, hermanas y hermanos, porque necesitas sangre. Ahora, por tu cuenta, ve a Hebreos capítulo 10. Pablo nos dice que la sangre de toros y machos cabríos nunca puede quitar los pecados, pero dijo que todavía necesitamos sangre. Entonces, ¿qué sangre? O más bien, ¿de quién es la sangre que necesitamos? Primera de Juan capítulo 1. Vamos a leer un versículo. O vamos a retomar un poco. Primera de Juan capítulo 1 y solo un versículo, el 7. Por lo tanto, aún necesitamos sangre para la remisión de los pecados. Ni una semilla, ni tu dinero. Esto es lo que necesitamos para la remisión de los pecados. Primera epístola de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1. Pero si andamos en la luz, así como Él Amén. está en la luz, tenemos comunión unos Siga. con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, ¿qué nos limpia del pecado, hermanos? La sangre de Jesús. No esa semilla de $1,000 que esa hermana estaba Ahora sí, pidiendo. Jesús. Alabado sea el Señor. Así que guarden bien su Así es, dinero. hermano. Amén. Entonces leímos todo eso, hermanas y hermanos. Le hemos expuesto todas las contradicciones de los libros apócrifos. Aún hay algunos hermanos en el mundo de la televisión que se aferran a esto con uñas y dientes, y es precisamente aquí a donde te quieren llevar. Vayamos ahora al Evangelio de San Juan, capítulo 10, porque intentarán buscar una excusa para todo eso, o te dirán, cómete la carne, pero escupe los huesos. Ya veremos, hermano. Apuesto a que el hermano Tony no se atreverá a leer esto. Estoy convencido de que sí lo lograremos. San Juan, capítulo 10. Y vamos a leer los versículos 22 y 23. Este es uno de mis pasajes favoritos. San Juan capítulo 10. Y vamos a leer el 22 primero, hermano James. San Juan 10 y 22. Y ¿Qué fue en dice? Jerusalén, sí. Fue la en fiesta Jerusalén. de la dedicación. Y era invierno, en efecto. La Así es. fiesta de la dedicación. Eso es todo lo que dice, ¿no? ¿Y qué fue lo que ocurrió aquí? Cuéntame. Y Jesús se encontraba caminando en el templo, en el pórtico de Salomón. Te tengo, hermano Tony P. La fiesta de la dedicación está en este mismo libro. Así que Jesús celebraba Hanukkah con la fiesta de la dedicación en este libro. Y eso lo legitima. No te preocupes por las tripas de pescado. No te preocupes por las limosnas que purgan los pecados. No te preocupes por el pan dulce y todo eso. Hay que lidiar con esto. Hay que lidiar con los macabeos. Espera un momento. Mencionaba algo sobre la fiesta de la dedicación, tal como está escrito en el libro de los Macabeos. Lee el versículo 22 de nuevo, James. Así que no se le debe añadir nada, ni tampoco quitarle nada. 22 y 23 de nuevo. Adelante. Y en la ciudad de Jerusalén se celebraba la fiesta de la dedicación. fiesta de la y era dedicación. invierno.
Eso es lo único que se dice. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? Y Jesús andaba por el templo, en el pórtico de Salomón. ¿Quieres decir que no comía pollo jerk ni ensalada de Recién dijo que patatas? caminó. Él solo caminó por el pause en el templo, en el pórtico de Salomón. Ahora, si Jesús nos señaló la ley y los profetas, y Pablo dice que creyó en todo, en Moisés y los profetas, ¿por qué Jesús cerraría eso y trataría con algo que está escrito en esto? ¿Sabían ustedes que la Biblia menciona al menos 3 fiestas de dedicación? Ahora bien, el libro no dice cuál de estas fue, pero se lo vamos a leer a ustedes. Si no les importa, Esdras capítulo 6. Ahora pasemos a los profetas. ¿Todavía están con nosotros? Sí, Alabado sea el Señor. Vamos a acelerar un poco. Esdras capítulo 6. Esdras está justo antes de Salmos. Esdras, Nehemías, Esther, Job y Salmos. Esdras 6. Y es en este momento, cuando a los hijos de Israel se les encargó la tarea bajo el dominio del imperio medo-persa de regresar a su tierra y reconstruir el sagrado templo en la ciudad de Jerusalén. Vamos a ver qué fue lo que ellos hicieron. Para no extendernos demasiado, vayamos directamente al versículo 15. Esdras capítulo 6, versículo 15. ¿Qué nos dice al respecto, hermano? Y la construcción de esta casa fue finalizada en el 3er día del mes de Adar, Adar es el mes 12, es en invierno. Adelante. que fue en el 6º año del reinado de Darío el rey. Durante el imperio medo-persa, y mira lo que los hijos de Israel llegaron a hacer ese día. 16. Y los hijos de Israel, los sacerdotes y los levitas, y los demás que habían regresado del cautiverio, celebraron con gran alegría la dedicación de esta casa de Dios. ¿Te refieres a que hubo una dedicación en la ley y los profetas? Ahora, estoy diciendo que esta es la que Jesús mismo guardó, o él ni siquiera la guardó. ¿Es la que él fue a celebrar al templo? El libro no lo dice. No lo voy a decir. Pero tiene más sentido que él haga algo escrito en la ley y los profetas que intentar tomar este libro y hacer algo que este libro dice. Bueno, busquemos un segundo testigo. Vayamos al libro de Nehemías ahora. El siguiente libro, Nehemías capítulo 12. Nehemías capítulo 12. Y vamos a leer los versículos 26 y 27. Nehemías capítulo 12, versículos 26 y 27. Nehemías 6, disculpe, 12, 26 y 27. ¿Qué dice, hermano James? Estos acontecimientos tuvieron lugar en los días de Joacim, hijo de Jesúa, que a su vez era hijo de Josadac, y también en los días de Nehemías, el gobernador, y de Esdras, el sacerdote y escriba. Entonces, en los días de Esdras y Nehemías, ¿qué estaban haciendo los hijos de Israel? Y en la ceremonia de dedicación del muro de la ciudad de Jerusalén. Así que no solo en un pasaje de Esdras dedicaron la casa del Señor, el segundo templo, aquí en Nehemías ellos dedicaron la muralla de Jerusalén. Ahora bien, no sabemos en qué periodo de tiempo exactos ocurrieron, pero lo que sí vemos es una dedicación. Adelante. Buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén, para celebrar la dedicación con Así alegría, que lo conservaron tanto con con mucha acción alegría. de Puedes gracias continuar. como con cánticos, con címbalos, salterios y con arpas. ¿Sabes? Danos un poco de licor y unos peces gordos y todo está bien, ¿no? Versículo 43. Sí, señor. Ahora miren el versículo 43 para mostrarles que esta es nuestra gente. Versículo 43. Aún sobre la dedicación, versículo 43. También ese día ofrecieron grandes sacrificios y se regocijaron, porque señor. Dios los había hecho regocijarse con gran alegría. Así que fuera cual fuera la dedicación, se regocijaban con gran alegría. Adelante. Las esposas y los niños se regocijaron también, La familia se regocijó. Sigue. para que la alegría de Jerusalén se escuchara incluso desde lejos. Porque no sabemos festejar callados, somos gente ruidosa, ¿verdad que sí, hermanas y hermanos? Así que vemos aquí, hermanas y hermanos, tenemos al menos 2 ejemplos en la ley y los profetas donde tuvieron lo que se llama una fiesta de dedicación. Y de hecho, por su cuenta, vayan a 2 Crónicas, capítulo 7. Vemos que cuando Salomón dedicó el primer templo, él guardó 7 días de dedicación y 7 días de tabernáculos. Así que, si pudieras, hermano, pon la siguiente diapositiva, la diapositiva 15. Estas te están mostrando, como mínimo, 3 de las fiestas bíblicas de dedicación. Así que estamos respondiendo a esta pregunta ahora mismo. Jesús celebró la fiesta de la dedicación o Hanukkah, pero miren la siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva, por favor. Así que estas son las fiestas bíblicas de dedicación. Por razones de tiempo solo leímos estas 2. Dedicaron el segundo templo en Esdras capítulo 6 y dedicaron el muro en Nehemías capítulo 12. Y si van a 12 Crónicas por su cuenta y a 1 Reyes capítulo 8, verán que también dedicaron el primer templo. Así que para entender esto, cuando regresas al libro de Juan en el capítulo 10, eso nos muestra que Jesús caminó por el pórtico de Salomón durante la dedicación. Mi pregunta es, ¿cuál de ellos? El libro no lo especifica y yo tampoco te lo diré, pero no puedes simplemente asumir que fue este, porque tienes al menos 3 y en realidad 4 si lo lees con mucha atención para poder elegir.
Pero ese ni siquiera es el punto, mis hermanas y hermanos. Todo lo que dice es que caminó por el pórtico de Salomón. Así que tenemos que hacernos la pregunta, ¿por qué estaba allí? Marcos capítulo 14. Les vamos a mostrar por qué estaba allí, mis hermanas y hermanos. Y de nuevo, no estaba allí para comer pollo jerk y ensalada de papa. Y si alguien quiere celebrar lo que llaman Hanukkah o dedicación, eso es entre ellos y el Señor. Yo no tengo ningún problema con eso. Si quieren guardar Purim o lo que sea, eso es entre ellos y el Señor. Pero nosotros nos regimos por Levítico 23, donde el Señor dijo, se nos manda reunirnos. Amén. Y no señalamos con el dedo. Y eso es lo que este espíritu está haciendo, solo señalando con el dedo. Ustedes no hacen esto, ustedes no hacen aquello. Lo que hacemos es leer el libro. No lo harán. Marcos capítulo 14, hermano. Vamos a ver por qué Jesús estaba allí. Marcos 14 y leamos el versículo 48. Marcos capítulo 14, van a leer el 48 y el 49. Marcos 14. Estoy en Mateo, con razón no lo encontraba. Marcos 14, 48 y 49. ¿Qué dice ahí, mi hermano? Y Jesús respondiendo les dijo, ¿habéis salido a prenderme como contra un ladrón, con espadas y con palos? Lo arrestaron después de la Pascua, esa misma noche de Pascua, vinieron con toda su fuerza, con espadas y garrotes para llevárselo, y él dijo, me van a tratar como a un ladrón común, miren lo que hacía con ustedes, versículo 49. Estaba con ustedes cada día en el templo enseñando. ¿Cuántas veces estaba él en el templo, hermanas y hermanos? Estuve con vosotros Diga. cada día y no me apresasteis, mas es necesario que las escrituras se cumplan. Así que cuando Jesús, cada vez que estaba en Jerusalén, estaba en un templo enseñando todos los días. Así que no miren a San Juan, al capítulo 10 de San Juan, asumiendo que él guardaba la fiesta de la dedicación escrita en este libro, porque estaba en un templo enseñando todos los días. Él estaba allí como el Señor mandó el séptimo día, el Sabbat, pero adivina qué, también estaba allí el primer día. ¿Eso lo convierte en un cristiano de domingo? No, no lo hace. Él estuvo allí el sexto día, que comúnmente se conoce como viernes. ¿Eso lo convierte en musulmán porque celebra el Jumá? No, no es así. Él estaba allí todos los días enseñando. ¿Tiene sentido, amigo? A la orden, Señor. Vamos a darle continuidad a esto. Regresemos ahora a los Macabeos y tenemos que sacar esto a la luz. Macabeos, la próxima diapositiva, la 16 y la 17. Nos quedan unas cuantas más después de esta y luego ya lo vamos a cerrar. Al final terminé cortando esto porque no quiero que ustedes me apedreen. ¿Ves que ese no ya no suena tan contundente ahora, verdad? Hace media hora era un no rotundo. ¿Hace apenas un minuto? No, no fue así. No sé de cohetes, pero conozco Israel. Vamos a terminar con esto. La diapositiva 16 y la 17. Ahora, esto es el segundo libro de Macabeos, capítulo 12. Si pudieras, hermano James, leer los versículos 39 al 41 para él. Hay que sacar esto. Y al B. Ahí al día siguiente, según la costumbre establecida, Judas y su comitiva llegaron para levantar los cuerpos de aquellos que habían perecido y para darles sepultura junto a sus parientes en los sepulcros de sus padres. Así que aquí tenemos a Judas Macabeo y a sus aliados. Habían librado una batalla y estaban enterrando a algunos de sus aliados que habían muerto. Pero miren lo que pasó cuando estaban limpiando los cuerpos. Versículo 40. Ahora, bajo los mantos de cada uno de los muertos hallaron objetos consagrados a los ídolos de los yamnitas. Uy, entonces estos hombres que murieron tenían algunos ídolos bajo su ropa. ¡Adelante! Lo que está prohibido, lo que a los judíos les está prohibido por la ley. Así que no debemos tener ídolos. Sigue. Entonces todos los hombres comprendieron que esta era la verdadera causa por la cual habían sido muertos. Siga. Por tanto, todos los hombres alabaron al Señor, el juez justo, quien había revelado las cosas que hasta entonces habían permanecido ocultas. Así que, de nuevo, estaban enterrando a sus hermanos que habían muerto en la batalla y vieron que algunos de ellos tenían ídolos ocultos bajo sus vestiduras. Así que miren lo que ellos decidieron hacer. La siguiente diapositiva, por favor, hermano. 2 Macabeos 12. Y en esta ocasión queremos ver los versículos 42 y 45. Adelante, hermano, el versículo 42. Se consagraron por completo a la oración y le imploraron con gran vehemencia que la falta que habían cometido fuese totalmente olvidada y perdonada. Así que empezaron a orar al Señor para que no recordara los pecados de estos hermanos que lidiaban con la idolatría. Pero miren esto, versículo 43. Y cuando hubo realizado una colecta entre todos los de la compañía que ascendía a la suma de 2000 dracmas de plata, así que él subió y recogió algo de dinero. Adelante. Él lo envió a Jerusalén para ofrecer un sacrificio por el pecado. Espera un momento. Ya leímos antes que no necesitas dinero para la ofrenda para el pecado. ¿Necesitas qué? Sangre, ¿verdad? Adelante. Actuando muy bien y honestamente porque tenía presente la resurrección.
Así que en otras palabras, él recolectó algo de dinero, algo de plata para aquellos hermanos que habían muerto en la batalla con ídolos paganos escondidos bajo sus vestiduras y los envió a Jerusalén buscando lograr una reconciliación por ellos. Versículo 45. Y también en que percibió que había un gran favor reservado para aquellos que murieron piadosamente. Era un pensamiento santo y bueno, por lo cual hizo una reconciliación por los muertos, para que pudieran ser librados del pecado. ¿Se dan cuenta de lo que acabamos de leer? El libro de los Macabeos nos enseña a hacer oraciones y también reconciliación por los muertos. Pero la Biblia no dice eso, hermanas y hermanos. Más bien, dice que está establecido para los hombres morir una sola vez y después el juicio, ¿no es así? Eso es. Así que si la Biblia no enseña eso, alguien más sí lo enseña. Vayamos a la siguiente diapositiva, la número 18. Diapo 18. Esta es la Enciclopedia Católica en línea y lee ese título para él, hermano Santiago. Oraciones Así para que los espera un muertos. momento. Los católicos también ofrecen oraciones por los difuntos. Vamos a leer un poco al respecto. Adelante. catolicenciclopedia.com. La Señor. enseñanza católica sobre las oraciones por los difuntos está Señor. ligada inseparablemente a la doctrina del purgatorio Ay, purgatorio. Puedes seguir. y la doctrina más general de la comunión de los santos, que es un artículo del credo de los apóstoles. Entonces ahora se enfrentan al purgatorio. ¿Y qué es el purgatorio? Sigue, siguiente párrafo. Definimos además que aquellos que están sinceramente arrepentidos mueren en el amor de Dios. Sobre esto, Así que esto es un dicho católico. Definimos que si una persona fue verdaderamente penitente y murió en el amor de Dios, adelante. antes de que hayan dado la debida satisfacción con dignos frutos de penitencia por sus pecados de comisión y de omisión, Así que murieron sin haberse confesado y sin decir 100 Ave Marías. ¿Qué sucede? sus almas son purificadas por las penas purgatoriales que se sufren después de la muerte. Entonces sus almas son purificadas en el purgatorio con dolor después de la muerte. La Biblia no dice eso, hermanas y hermanos. Adelante. Y por lo tanto, el alivio de estos dolores, Entonces, para obtener alivio de estos dolores en el purgatorio que sufren después de la muerte, ¿qué pasa? se benefician de los sufragios de los fieles en con qué? esta vida, es decir, de las misas, Yendo a la de iglesia las con oraciones es lo y de la mismo que los macabeos limosna. estaban haciendo por los hermanos que murieron a causa de esa idolatría. Adelante, termina la idea. Y por los demás oficios de piedad que habitualmente son llevados a cabo por los fieles los unos para con los otros, conforme a la práctica de la Santa Iglesia. No según la palabra de Dios, sino conforme a la práctica de la Iglesia Católica, ellos elevan oraciones por los difuntos y reciben ofrendas y celebran misas por ellos. Pero eso es exactamente lo mismo que Judas Macabeo y los suyos hicieron en los apócrifos. Así Esa no es, es la hermano. palabra del Señor, hermanas y hermanos. Por eso, este apócrifo está en la Biblia católica, porque este es un libro católico, correcto, así es, cierto, no importa lo que hicieron los macabeos, hicieron cosas buenas, pero si los enseñas en contra de lo que así dice el Señor, eso significa que no son profetas, hermanas y hermanos, y solo leemos la ley y los profetas. ¿Tiene sentido, familia? Así es. Tenemos dos escrituras más y después de esto les haré una pregunta. Isaías capítulo 34. Vamos a terminar con esto, ¿de acuerdo? Isaías capítulo 34. Oigo que le rugen los estómagos. Conozco a Israel, así que terminemos esto ya. Isaías 34, uno más después de esto y tengo una pregunta rápida para todos ustedes. Lo siento, dos más después de esto y luego tengo una pregunta rápida para todos ustedes. Isaías 34, hermano James. Vamos a leer un solo versículo, el versículo número 16. En el libro del profeta Isaías, capítulo 34, y el versículo número 16. Sí, Isaías, capítulo 34, versículo 16. Cuando lo tengan listo, por favor, procedan a leer. Buscad diligentemente en el libro del Señor y leed. Busca el libro del Señor y lee los 66 que tenemos. Adelante. Ninguno de estos dejará de cumplirse. La palabra del Señor no regresará jamás vacía. No, no va a fallar. Nadie querrá Adelante. nuestra no existe pareja. tal cosa como una Biblia de compañía, hermanas y hermanos. Ahora hay hermanos que quieren salir con la supuesta Biblia etíope. Así Bueno, ¿acaso es. han leído ustedes la Biblia etíope? Esa es la Biblia más antigua conocida por el hombre, esto, aquello y lo que sea. Alguien me preguntó eso y yo les hice dos preguntas. ¿Ustedes tienen la Biblia etíope? No. ¿Alguna vez han leído la Biblia etíope? No. ¿Podrían deletrear la palabra etíope? ¿Qué usa? Ya Pero tengo que leer la Biblia, ¿no es cierto? Adelante, hermano, termina de leer eso. Oh, James, ¿nos van a despedir? Adelante, Por hermano. mi boca. Por mi boca ha sido ordenado. Y Sí. su espíritu los ha congregado. Así que la palabra del Señor que recibimos, hermanas y hermanos, viene de la boca del Señor. Dos más rápidas y luego tengo una pregunta para ustedes. Deuteronomio capítulo 30. El capítulo 30 de Deuteronomio, luego terminaremos en 2 Pedro 1. Libro de Deuteronomio capítulo 30.
Les pregunto una última vez. ¿Están bien? Sí, bien. Alabado sea Dios, alabado sea Dios. Aún nos quedan algunos aquí con nosotros, James. Alabado sea el Señor. Eso es todo lo que necesitamos. Con eso Alabado basta. sea Dios. Deuteronomio, capítulo 30, versículo 10. Alabado sea Dios. No se lo digas tan fuerte. No voy a aguantar todo eso. Deuteronomio 30 y versículo 10. Así que sí, de algún modo, porque dice, buscad el libro del Señor, y si aún te esfuerzas por descifrar cuál es el libro del Señor, vayamos al dador de la ley, aquel a quien el Señor habló cara a cara, boca a boca, incluso a Moisés. Y Moisés nos dirá cuál es el libro del Señor y dónde está. Deuteronomio 30, mi amado hermano, y leamos esto en el versículo número 10. Deuteronomio 30 y 10. ¿Qué dice el libro? Si verdaderamente prestares atención a la voz Sí, de Jehová, Señor. tu ¿Qué es Dios, lo que para debo guardar sus mandamientos. Para Sí, guardar sus mandamientos y sus estatutos, los cuales están escritos en este libro de la ley. Y si te volvieres a Jehová, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma. Así que Moisés prometió a los hijos de Israel, si nos volvemos a la voz del Señor y le escuchamos todo aquello que está escrito en este libro de la ley que tenemos en nuestras manos, ¿qué fue lo que nos prometió y nos dijo? Adelante, versículo número 11. Porque este mandamiento que yo te ordeno en este día no está oculto para ti, ni se encuentra lejos. ¿Acaso no es una de las definiciones de apócrifo, la de oculto? Moisés nos acaba de decir que la palabra del Señor no se Tienes encuentra razón. oculta. Luego él mismo afirmó, no está para nada lejos, tampoco se ha perdido en absoluto. Así que esto descarta por completo el llamado libro de Jacer. Pasemos Así al siguiente es. versículo. No está en el cielo, para que digas, ¿quién Así es. subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá, para que lo Sí, señor. oigamos y lo cumplamos? Así que eso echa por tierra el llamado libro de Enoc, porque ellos enseñan que Enoc fue al séptimo cielo y obtuvo cierta sabiduría y lo que sea. Pero Moisés dijo que la palabra del Señor no se encuentra en el cielo, no necesitas subir hasta allá para encontrarla. ¿En qué otro lugar no se halla? Versículo 13. Tampoco se encuentra más allá del mar. O sea que no tienes que ir a buscar los manuscritos del Mar Muerto. No debes Adelante. decir, ¿quién cruzará el mar por nosotros y nos lo traerá para que Señor. lo oigamos y lo hagamos? No tienes que hacer una escala en Etiopía tampoco Así para es. obtener la Biblia etíope. Así que si el Señor, la palabra del Señor, no se encuentra oculta, no está extraviada, no se halla distante, no está más allá del mar y no reside en el cielo, ¿dónde se encuentra entonces? Versículo 14. Mas la palabra está muy cerca de ti, Está en cerca. tu boca y en tu corazón, para que la cumplas y la pongas por obra. Está en sus manos en este preciso momento, hermanas y hermanos. Moisés nos dijo claramente que esta es la palabra del Señor. O ustedes lo creen o simplemente no lo creen, pero yo voy a permanecer con Moisés y voy a permanecer con el Señor, porque ninguno de los dos nos ha llevado por el camino Así es, equivocado. hermano. Amén. La última escritura para este momento. Vayamos a 2 Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. Queremos leer los versículos del 1 al 3. Luego tengo una pregunta para ustedes. Segunda de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer los versículos del 1 al 3. Así que Moisés nos dijo que la palabra del Señor está de hecho en nuestras propias manos. La tenemos aquí mismo, justo ahora. Oh, tengo una más después de esta. 1000 disculpas. Segunda de Pedro, el capítulo 1. ¿Hacedor de la palabra? Vale, gracias a Dios. Bueno, tengo que preguntar eso. ¿Quién enseña? Tengo que preguntarles primero. Alabado Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 1 y 3. ¿Qué nos dice mi Simón hermano? Pedro, Así es, Señor. siervo y apóstol de Jesucristo, a todos Amén. aquellos que han alcanzado una fe tan preciosa como la nuestra, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Pedro les escribía a los santos y a aquellos que tenían la fe del Señor a través de su Hijo, Jesucristo. Versículo 2. Que la gracia y la paz les sean multiplicadas a Señor. ustedes mediante el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Mira cuánto el Señor nos ama. Versículo 3. Según su divino poder, nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Así que el Señor nos ama tanto, según su poder divino. Él nos dio todo lo que necesitamos para obtener la vida eterna, hermanas y hermanos, a través de su palabra. No nos falta absolutamente nada. Adelante y termina eso. Por medio del conocimiento de aquel que nos ha llamado a su gloria y virtud. Y eso no incluye los apócrifos. El último lugar al que quiero ir ahora mismo, Isaías capítulo 8 y versículo 20. Isaías capítulo 8 y versículo 20. Así que debemos buscar el libro del Señor. Él nos ha dado todo lo que necesitamos para nuestra salvación según su divino poder. Moisés nos dijo que no está lejos de nosotros, que está muy cerca. Así que veamos con exactitud qué es el libro del Señor.
El último pasaje por el momento, Isaías capítulo 8 y el versículo 20. Isaías capítulo 8 y el versículo número 20. Isaías 8 y 20. Cuando lo tengas, mi amado hermano, por favor, adelante y lee. Vayamos a la ley y al testimonio. Es el Antiguo y Nuevo Testamento, los 66 libros. Adelante. Si lo que expresan no está en consonancia con esta palabra, es porque la luz no habita en su interior. Así que si hablan conforme a esta palabra, no hay ninguna luz en ellos. Porque ¿qué es lo que deben tener? La ley y el testimonio. 39 en el Antiguo, 27 en el Nuevo. Génesis a Apocalipsis 66. Esto, hermanas y hermanos, es la palabra de Dios. Si está fuera de eso, no es la palabra de Dios. ¿Tiene sentido, Así familia? es, hermano. Tengo una pregunta rápida para ustedes. ¿Nos podrías dar a tu hermano James y a mí unos 5 minutos más, por favor? ¿Están seguros de eso? Sí, totalmente de acuerdo. Alabado sea Dios. Ahora bien, tuve que añadir una nota adicional a esto, porque todo lo que acabamos de leer, para la gente de la televisión que nos odia, les entró por un oído y les salió por el otro. Claro que sí, amigo. Porque ellos tienen una agenda. Ellos no pueden aceptar ninguna corrección y en lugar de que aborden las contradicciones que existen, quieren intentar encontrar cosas que realmente puedan coincidir. Y les voy a dar un ejemplo de a dónde quieren llegar. Así que vayamos a la diapositiva 19. Esto es 2 Esdras capítulo 1. Y este es un lugar al que muy probablemente intentarán ir. Van a ignorar todo lo demás que hemos leído, pero a ti te van a traer justo aquí, porque esto suena como si pudiera de alguna manera coincidir con otra cosa. Segundo de Esdras, capítulo 1, si pueden mostrar la diapositiva 19. La pareja, la que iba antes. Sí, señor, justo ese de ahí. Segundo de Esdras, capítulo 1, y hermano James, por favor lea eso a la gente. Segundo de Esdras, capítulo 1, versículo 30. ¿Qué nos dice? Yo os he reunido a todos vosotros, como la gallina reúne a sus polluelos bajo sus alas. Mas ahora, ¿qué os he de hacer? Os arrojaré de mi presencia. Los hermanos han estado salivando todo el día en línea, esperando que yo lea esto. Ven aquí, hermano Tony, Jesús citó de los apócrifos y de ahí lo sacó. Bueno, veamos de qué están hablando. Vayamos a Mateo 23 porque sí parece familiar y vamos a poner todo sobre la mesa. Como dijimos, no nos escondemos de nada, hermanas y hermanos. La palabra de Dios se sostiene por sí misma. Así es. Si quieren que leamos eso, lo vamos a leer. Mateo 23 y un versículo. El versículo 37. Esperen un momento. Dame un segundo, hermanos, lo siento. Sí, es eso, Mateo 23. Mateo 23 y el versículo 37. ¿Qué dice, hermano James? Oh Jerusalén, Jerusalén, tú que das muerte a los profetas y apedreas sin piedad a todos aquellos que te son enviados con mi mensaje. ¿Cuántas veces, con profundo anhelo, quise congregar a tus hijos, reunirlos a todos bajo mi protección, tal como una gallina congrega y resguarda a sus polluelos bajo el amparo de sus alas, y vosotros, con vuestra obstinación, no quisisteis? Así que batearon una bola de foul pensando que habían logrado un jonrón. ¿Ves, hermano Tony? Jesús citó de los apócrifos porque dijo exactamente lo mismo que se dijo en el libro de 2 Esdras, lo que acabamos de leer hace un momento. Pero entonces tengo que hacer la pregunta crucial. ¿Quién escribió realmente 2 Esdras y en qué época fue escrito? ¿Fue Jesús quien citó de ese libro o fue ese libro el que citó de Jesús? Subamos la siguiente diapositiva, la diapositiva número 20. Este es un libro de historia que se titula El Diccionario Ilustrado de la Biblia. Y no, esto, hermanas y hermanos, este libro lo compré hace quizás unos 25 años. Así que esto no es algo que, saben, hayamos ido a buscar a los archivos secretos del Vaticano. Pueden conseguirlo fácilmente en Barnes & Nobles o en cualquier otro lugar, porque la palabra del Señor de todas formas saldrá a la luz, lo queramos o no. Así que, en segundo lugar, disculpen, el Diccionario Ilustrado de la Biblia, en la página 74, este es el libro del apócrifa, 2 Esdras, el mismo que acabamos de leer. Hermano James, ¿en qué año o fecha fue escrito este libro? Por favor, adelante. El segundo libro de Esdras fue probablemente escrito alrededor del 96 de Cristo por un judío palestino que estaba desilusionado por la destrucción del templo de Jerusalén en el 70 de Cristo. ¿Quieres decir que, según el libro de historia, 2 Esdras fue escrito después de que Cristo estuvo en esta tierra? Le causaba una gran perplejidad la existencia de tanto mal aparente en un mundo donde se suponía que Dios debía tener el control absoluto de todo. Y no fue escrito por los profetas, sino que fue redactado por un hermano anónimo que se encontraba desilusionado por la devastación de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Pero quiero que todos ustedes obtengan un segundo testimonio al respecto. Vayamos a la siguiente diapositiva. Esta es la Enciclopedia Británica en línea y nos proporcionará una perspectiva más profunda sobre este denominado segundo libro de Esdras. Enciclopedia Británica en línea. El segundo libro de Esdras, ¿qué es lo que dice sobre eso?
El segundo libro de Sí, señor. Esdras se trata de una obra apócrifa que fue impresa en la Vulgata y en muchas de las Biblias católicas romanas publicadas posteriormente, sirviendo como un apéndice al Nuevo Testamento. No un apéndice al Antiguo Testamento. ¿Apéndice a qué? El Nuevo Testamento, Adelante. la parte que constituye el núcleo de la obra desde el capítulo 3 hasta el 14. Así que, según la historia aquí, los capítulos 3 al 14 del libro de Esdras, segundo Esdras, adelante. Que consiste en un conjunto de 7 visiones que le fueron reveladas al vidente Salatiel Esra. No el profeta Esdras, sino este tipo. Adelante. Fue redactado en arameo por un judío de identidad desconocida, aproximadamente en el año 100 de nuestra era. Así que lo mismo que acabamos de leer en el otro libro, ¿verdad? Pero hay más que esto. Termina esa última parte. A mediados del siglo II, después de Cristo. Espera un momento, 200 años después de Cristo, porque la primera parte fue escrita 100 años después de él, pero 200 años después de él. Adelante. Un autor cristiano añadió unas secciones introductorias, específicamente los capítulos 1 y 2. Acabamos de leer el capítulo 1, así que el libro de historia nos está diciendo lo que acabamos de leer, donde dice, yo reuniré como una gallina. Fue escrito 200 años después de Cristo. Adelante. La edición griega de este libro. Y un siglo más Y tarde, puedes empezar. otro escritor cristiano le añadió 300 años después de Cristo, procede. Se agregaron los capítulos desde el 15 hasta el 16 a la misma edición. Ahora tienen que ayudarme con mis cálculos aquí. ¿Cómo puede Jesús citar de un libro que en algunas partes fue escrito 100, 200 e incluso 300 años después de que él estuviera en este planeta? Como dicen los jóvenes, los números no cuadran. ¿O sí? Hagan No, que es esto malo. tenga sentido. Así que te dice que este libro de aquí no es la palabra de Dios y que el segundo Esdras que acabamos de leer tampoco es la palabra de Dios, porque a muchos de estos hermanos de la calle les gusta ir a ese segundo Esdras y decir que las 10 tribus del norte dejaron el cautiverio asirio y de alguna manera se subieron a unos barcos y navegaron 1 año y medio alrededor de África y llegaron a América, y por eso los puertorriqueños y los nativos americanos son israelitas. Sí, eso es correcto. Vamos a desmantelar todo eso en 2 semanas allí en Atlanta. Porque esa es una doctrina completamente falsa, queridas Claro. hermanas y hermanos. Porque ese libro ni siquiera fue redactado sino hasta 300 años después de la venida de Cristo. Y se equivocaron gravemente. Así que teníamos que mostrarles esto a todos ustedes, hermanas y hermanos, que Jesús no citó los apócrifos, sino que los apócrifos citaron a Jesús. Y quiero que todos ustedes presten atención a la última diapositiva, porque después de haber leído tanto la Biblia como los apócrifos, es más que evidente que existen contradicciones. La palabra del Señor no se va a contradecir a sí misma, no va a regresar vacía. No está oculto. Y todo lo que necesitamos para nuestra salvación se encuentra en los 66 libros que tenemos aquí mismo, desde Génesis hasta Apocalipsis. Así que quiero hacerles una pregunta sobre lo que ven en la pantalla, los apócrifos a juicio. Díganme, ¿es la palabra de Dios? No. Les agradezco su tiempo. Oro para que alguien haya sido edificado en Jesús. Gloria a Dios. Bendito.